Moliendo Gordo, el repaso de la actualidad política que nadie querría escuchar. Buen día Aragón, buen día Teruel, buen día Valdealgorfa, comarca del Bajo Aragón. Somos Julián Miguel García y David Pérez Villarroya. Y esto es Moliendo Gordo, desde Tirgual para toda la nación. Empezamos, principiamos, es comencem. ¿Quién sois vosotros para parar eso? Oye, ¿pero os podéis callar ya? No deja de dar entre risa y terror la prepotencia, chulería e impunidad con la que algunos voceros a sueldo se han movido todo este tiempo dándole a la maquinaria propagandística de la estafa renovable. Se suele decir que el tiempo pone a cada uno en su sitio. Está por ver si eso es así en el caso del colonialismo energético que padecemos en Aragón, con la mal llamada transición energética, que más que una transición parece una transacción. Algunos ya estaban contando los billetes y echando cálculos de los beneficios que iban a ganar cuando a esos que mandan callar los voceros a sueldo del oligopolio energético, la Fiscalía y la Guardia Civil les han aceptado para 62 centrales eólicas y solares y 4 líneas eléctricas de Teruel, Zaragoza y Huesca, eso que llevan diciendo desde hace mucho tiempo, que esta transición energética se ha hecho mal, con poca transparencia, de espaldas a la ciudadanía del territorio y con algún que otro pitufeo de por medio. Véase la fragmentación de macroparques para hacer las declaraciones de impacto ambiental más pasables. Esto, más allá del alcance que tenga, por si faltaran motivos, es una impugnación directa y total a ese trampantojo de modelo energético propio, que tanto cacareaba el Lambanato y tanto cacarea ahora el pentapartito de derecha extrema y ultraderecha, que por otro lado han dado la callada por respuesta, no como en campaña, ellos que son tan de disparar en Twitter y en titular. Ese modelo energético propio que no iba a repetir los errores del pasado, que no iba a suponer un extractivismo como en los 70, que iba a llover de empresas, industria y riqueza a Aragón y que a día de hoy cuenta con el tremendo bagaje de generar 175 puestos de trabajo donde se habían prometido más de 1.500 y con el tremendo honor de vertebrar Aragón por líneas de alta tensión para llevar la energía a Euskadi, Cataluña y el País Valencià antes que por tren. Cuando los intereses de las élites económicas aragonesas están en juego, aunque sea vendiendo Aragón a cachos, su única respuesta es mandar callar y criminalizar diciendo «¿Pero quién os creéis?», desde la rabia de clase que les hace priorizar ante todo su bolsillo. Pues eso hay que dejarlo claro, las veces que haga falta, que aquí estamos, somos un pueblo aragonés que no rebla ante los que pretenden expulsarnos de su tierra, robarles sus paisajes y negarle su derecho a la existencia. Anti-aragoneses, audasti. Esto es Radio Bonotes, esto es Moliendo Gordo. Adelante, endavant, endavant. Solo se vive por las cosas que te queman y te demuestran que sigues vivo. Aunque a veces el precio a pagar sea estar solo contigo. Y así jugamos cada uno nuestras cartas de la baraja. Y un día quemaste la caja que contenía. Bienvenidos, bienvenidos, bien plegades a una entrega más de Moliendo Gordo en Radio Monotes, el único podcast aragonés capaz de convencer con sus turras a la Fiscalía y a la Guardia Civil de que denuncien lo de las renovables a pesar de continuar instalados desde el mayor de los convencimientos en eso de ACAB y 1312. Yo soy Julián Miguel García y me acompaña, como no podía ser de otra manera, una semana más, el monoter capaz de renunciar a su antimilitarismo con tal de que, por una vez, los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado le metan un ratico de miedo a los estafadores renovables. El único e irrepetible monoter 13 y 12, David Pérez. ¿Qué tal, David? ¿Cómo estás? Antimilitarista, antipolicía, a tiempo parcial, pero poco. Hasta que la Guardia Civil te da la razón. Antimilitarista, pero no mucho. Exacto. Como @teruelano, que estos días, después de la noticia que has comentado un poco en la editorial, dice que las energías renovables están demasiado reguladas y que por eso igual se acaba retrasando o paralizando su implantación. Es decir, señor, póngame otras leyes que estas ya no me gustan y me van a denunciar, ¿vale? Por favor, señor, señor que hace las leyes, haga el favor. Por favor, señor. Exacto. Por favor, Cámbiame señor, cámbiame las leyes, porque bueno, este ha sido el tema, digámosle, de la actualidad.
No se le ha querido dar bombo, pero digamos que el tema gordo en la actualidad aragonesa. Hay mucho silencio como ya has comentado, el propio gobierno de Aragón, que va a montar PP y Vox una comisión de investigación sobre esto. Salta que la fiscalía y tal, y por casualidades de la vida, no tienen nada que decir. Casualidad, no lo creo. Y bueno, esto por un lado. Por otro, habemos pacto. No como cuando nos lleven a nosotros a la fiscalía, que Exacto. Sí que tendrán algo que decir. Ahí sí que van a decir que no nos lleven con esto. Ya te digo en el programa de... ya hablaremos, amigo. Cuando predijo que podía ser hoy el día de que nos llevaran a juicio, ya veremos a ver. En cualquier caso, eso está por venir, pero lo que ya está encima de la mesa es habemos pacto, PSOE sumar, sorpresa, gol en las gaunas. Nadie lo esperaba. Sorpresa también Podemos quejándose de toda la movida. No lo preveía nadie tampoco. Y bueno, que vamos a trabajar menos, eso siempre es una buena noticia. Bueno, está la promesa de que vamos a trabajar menos. Exacto, está la promesa. Como la ley Mordaza, ¿no? A que no hay... Creo que la lega que ponía que no hay huevos de volverlo a meter. ¿Sabes? Es eso. Otra vez, la ley Mordaza Molaría que salieran mañana como con la ley Mordaza, en plan, no, que nos hemos equivocado. Exacto. Que es que no habíamos leído bien la letra pequeña. Es que hemos mandado a una que no sabía. rollo como los de renovables cuando los lleven a juicio de... Es que en realidad era como teníamos muchos informes, era un señor, tuvimos que poner un señor mayor que no se enteraba de mucho. Entonces, claro, no ha podido ser. Pues con la ley Mordaza... La de cosas que se habrán aprobado en los gobiernos sin no tener ni puta idea. Por meter con alevosía en mitad de un fardo de folios, ¿sabes? Un parrafito. Ahí, totalmente descontextualizado. En letra ligeramente más pequeña. Para que cuele. Exacto. Para que cuele. La de cosas que habrán metido así. Seguro, eso está seguro. Como si las paredes del Pignatelli hablasen, nos echaríamos. Hay gente que no ha salido de ahí. Bueno, que sí, ¿no? Todo el mundo ha salido de ahí. El pacto. Vamos a trabajar menos. Vamos a trabajar menos y Heraldo ya se ha puesto... ¿Cómo? ¿Cómo que queréis trabajar menos? Y ha empezado a sacar ahí a una chorrera de autónomos, empresarios, todos diciendo... La competitividad va a estar muy mal, todo muy mal, ¿vale? Dice, claro. Señor, lleva utilizando los mismos métodos desde hace 30 años. Igual el problema lo tiene usted, que no moderniza su empresa. Pero bueno, sobre eso no ha habido discusión en Heraldo, por lo que sea. Y aparte, bueno, del tema de los aviones, ¿no? De 2 horas, de utilizar trayectos por tren, etcétera. Claro, la peña de la España vaciada se preguntaba, claro, ¿y los que no tenemos ni aeropuerto ni tren, qué? En esos no han pensado poner un tren, no. Pero bueno, cosas de tren sí que hay. En concreto en Aragón, 2 temas. Un tema, el Canfrán. Ha habido ahí pique entre Jorge Puyo y Teruel Existe, porque Puyo ha afirmado que es histórico, es la primera vez que se incorpora no sé qué, y Teruel Existe ha sacado un papel horreo, un papelito de los que firmó con el Partido Socialista diciendo, no, aquí también estaba. Y bueno... Pero no se cumplió, ¿no? Por lo que sea. Vale. El PSOE, claro, es que, a ver, tú piénsalo fríamente. Tú vas... El único problema con pactar con el PSOE es que te come al final electoralmente. Pero es un socio cómodo. Tío. El PSOE PSOEando. Exacto, es un socio muy cómodo. Porque tú llegas ahí y dices, bueno, reducción de la jornada laboral, derogación de la ley Mordaza y a tope. Empieza la cosa, calientas a tu gente y luego dices, no, es el PSOE. Es el PSOE, ¿vale? Nosotros podríamos salirnos del gobierno, sacar un poco la patita en alguna votación esencial, etcétera. No se nos ha ocurrido, ¿vale? El PSOE. El PSOE que no quiere.
Esto es... Tienes aritmética para forzar cosas, estar dentro de un gobierno, porque en realidad te dan los números, pero por lo que sea, el PSOE continúa haciendo lo mismo que antes. ¿Será que el PSOE está a otro nivel político? Bueno, ahí... El PSOE, el peronismo español. Ya está, ya lo he dicho. Claro, es que aquí... Claro, a mí el peronismo me gusta mucho, hay que decirlo, yo estoy un poco flipado con eso. Claro, aquí la gente que ha aterrizado ahora, porque como ha habido elecciones en Argentina, ha aterrizado ahora, que os han perdido muchos capítulos del peronismo. Igual se están empezando a flipar con unos tíos que últimamente no son ni Cristina Fernández de Kirchner ni Néstor Kirchner. Entonces igual os estáis empezando a flipar. Y no son tampoco Chávez, ni Evo Morales, ni Rafael Correa. Igual son otra cosa. Pero bueno, eso ya lo iréis descubriendo. Esperemos de verdad que gane el peronismo en el balotage contra Javier Milei, porque lo de Vox... Porque más vale malo conocido. Exacto. Entonces, bueno, pero bueno, en cualquier caso, ya... Luego, ¿qué pasan cosas? Claro, la gente se desconecta, conecta ahora, se piensa que es experta en Argentina, te explica las elecciones de Argentina... Después están 5 años sin mirar nada, vuelven las elecciones y te vuelven a explicar Argentina todo lo que ha pasado todo este tiempo. Sobre esto tenía varios tweets. Eso pasó con el Donbass. Exacto. En esto tenía varios tweets en Mazafón, que por cierto ha escrito varios artículos en El Salto sobre la realidad argentina. Y bueno, pues eso, hablando de trenes, hablando de argentinos, hablando de trenes, no sé por qué esto está asociación. Canfrán y el Cantábrico Mediterráneo, since 1990, since el Estado español originario, ahí, en las reclamaciones aragonesas. No sé, igual pasar de pantalla también está bien en algún momento, ¿no? Y bueno, y tema financiación autonómica. Financiación autonómica, he tenido yo mis rifirrafes en el Twitter con gente que me ha dicho... que tiene razón, que efectivamente los servicios aquí son más costosos, porque yo puse ahí una gráfica de... porque dijo Albertico Izquierdo. ¿En serio me estás diciendo, Yolanda Díaz, que la Comunidad Valenciana es la comunidad peor financiada del Estado español? Le digo, Albertico, ¿tú qué te sabes? ¿A cuánto toca la deuda histórica de España con el Estado aragonés? No conoces la financiación autonómica. Y bueno, la gente me dijo, ya sí, tenemos más dinero por habitante. Me dijo Jorge Puello, me lo dijo varias gente. Y es cierto, porque los servicios aquí en realidad salen más caros que en otros sitios donde solo hay que hacer uno, pero atender a muchos habitantes. Y eso es cierto, les doy la razón. Financiación autonómica... The Battle of Index, dependiendo, como me han dicho a mí en Twitter, dependiendo del índice que utilices, pues te sale a tocar o te sale a perder. Entonces, yo digo, como igual, todos. Claro, entonces, y yo los digo... Los índices son para eso. ¿Cuándo a Aragón le ha ido bien en esto? ¿Cuándo Aragón, en algún momento a Aragón... diciendo, la apuesta de Aragón le ha funcionado alguna batalla, digámosle, la del estatuto vía rápida, ¿le ha ido bien a Aragón en algún momento con esto? En su apuesta personal, no lo sé, Rick, llámame loco, pero no sé, que igual también hay que establecer hermanamientos con alguien, lo decía por ahí, creo que Daniel... que en realidad aquí pues la financiación está pensada para Madrid y Barcelona y el resto que le den por culo. Pues no sé, igual los valencianos tampoco son un rival, ¿vale? Albertico. Exacto. Esa no ha sido la única actualidad. También hemos tenido, esto no lo comentamos en el anterior programa, pero también hemos tenido... show sionista, show ridículo, show asqueroso de Azcón, Pedro Navarro y Lambán justificando el genocidio de Israel a Palestina con el de maldito derecho a la defensa. Ya lo charramos en Cafético con Otter, y bueno, ha quedado claro de que
si nos pensamos que con el Lambarato habíamos visto todos los límites del ridículo de la política aragonesa, no, se pueden batir, ¿vale? Y encima haciendo el ridículo internacional, asco tremendo, ¿vale? También sobre Azcón, a ver cuándo le pone una oficina en la Castellana, porque no, porque este señor da más declaraciones en Madrid que en el propio Aragón. De hecho, Maite Pérez en el pleno le dijo, bueno, a ver cuándo... le contó los viajes que había hecho fuera y numéricamente tenía casi el doble fuera que dentro del propio Aragón, ¿sabes? O sea, poca broma, esto parece un jijis jajas, pero es que es así, no parece. Y bueno, esto no lo hemos comentado ni siquiera en... Ya lo dejo claro, ¿no? En las declaraciones estas que decía que España, al final, claro. ¿no? ¿Cómo era eso? Que Aragón era una subcontrata de Madrid, ¿cómo dijo? No, que dijo que es el máximo representante del Estado en Aragón. No presidente de Aragón, sino el delegado territorial del Estado. Claro. Exacto, el senador de Aragón. Es que vaya. Efectivamente, es así. Bueno, estuvo ahí en el Senado haciendo pues la performance esta que utilizaron todos los presidentes de Aragón, de las autonomías del Partido Popular para aprovechar su mayoría en el Senado y hacerse un meeting, básicamente, porque hablar de los problemas de Aragón, no, pero hacerse un meeting del Partido Popular sobre se parte España y los clásicos. Porque los problemas de Aragón son los mismos problemas que los del resto de España y son los putos rojos y los putos catalanes. Exacto, pues en esa lógica, ¿no? Para eso, pues yo qué sé, que le pongan una oficina en la Castellana o en el Senado, se vaya ahí, esté tranquilo, le hacen un poquito de caso. Con un Hyperloop Zaragoza-Madrid. No, sin Hyperloop. Es que yo quitaría hasta el AVE, ahí se queda ahí, ya, total. Nos hace un favor también. Ya, ¿no? Exacto, nos hace un favor. Bueno, y ya último tema. ¿Qué es Vox? ¿No? Se preguntaban. Mucha gente decía, no, es que los van a meter en el gobierno, pero como les dan poco dinero y tal. Bueno, pues lo que es Vox es lo que se ha demostrado esta semana. Ha habido la llegada de un grupo de inmigrantes que estaban en las Islas Canarias a Sabillánigo. Y que hizo hoy Aragón, básicamente, más periodismo, cínicamente, sacó un artículo hablando de que había pánico, la gente estaba desconcertada, tenía miedo, lo típico que hacía el país de hordas de inmigrantes, ¿vale? Pues es en ese plan. Luego que crece la ultraderecha. ¿Y qué ha hecho la ultraderecha? ¿Qué ha hecho Vox? Pues efectivamente aprovecharse de eso. Y el vicepresidente del gobierno de Aragón, recordemos, tenemos un vicepresidente de Vox que a veces se nos olvida porque claro, está tan atareado levantando una nueva consejería que va a solucionar la despoblación brutalmente, que a veces se nos olvida, ¿sabes? Porque está ahí, ¿no? Pero está ahí, ¿vale? De hecho, claro, las visitas oficiales de este señor han sido una procesión y un acto de la Guardia Civil el 12 de octubre. Yo creo que... o sea, que lo de Azcón, pues bueno, ¿vale? Pero lo de este señor es imbatible. Y bueno, pues dio una rueda de prensa diciendo que esto, efecto llamada, que el maldito perro Sánchez que nos llena esto de inmigrantes, de malvivir, que claro. La gente está en los países del Sahel conectando con Radio Sabillánigo para precisamente saber, ¿no? Para el efecto llamada. Todo el mundo sabe que lo que más preocupa en el Sahel es la actualidad de Sabillánigo, como todo el mundo puede entender, es lógico. Y luego está también, que es Vox, pues ahora el domingo pasado, digámosle, el que ahora es de Fomento en el gobierno de Aragón, pero que fue mano derecha un poco urdidor en la sombra de los gobiernos de Azcón y que también ha sido el que ha urdido un poco el pacto con Vox. Octavio, el apellido se me ha olvidado, ya tendremos tiempo para aprendernos, que lleva un poco meses aquí. Dejó un titular, que no es la primera vez que lo dejaba. Dice: sería perfecto que entrara Vox a los tres en el gobierno
de las 3 capitales, de los 3 ayuntamientos de Aragón, las 3 capitales aragonesas. Y tú dices, a ver, puedo entender lo de Huesca, puedo entender lo de Zaragoza, en Teruel tienen mayoría absoluta. Quiero decir que si lo estás metiendo ahí es ya por gusto, ¿sabes? No es por otra cosa, es ya porque te va el mambo, ¿vale? Y bueno, ya lo habéis visto, han entrado en Valencia y ahora están como haciendo la rondita. Y bueno, tienen como objetivos en Aragón, Huesca y Zaragoza. Esto declarado por la propia gente de Vox, que claro, otros que te tienes que ir a Madrid a que te digan lo que van a hacer en Aragón, porque otros que no sé, política autónoma y sobre Aragón, cero. Y bueno, pues han estado liándola en el Ayuntamiento de Huesca, igual que la empezaron a liar en el Ayuntamiento de Valencia, al final han entrado. Pues han estado liándola, han cambiado de portavoz, porque el portavoz anterior se llevaba muy bien con el Partido Popular. Y estos, claro, quieren tensionar para entrar en el gobierno. Y si, claro, si ya estás fuera y te llevas bien, pues no le generas problemas, no le generas tensiones y no. Y dicen, pues si estás bien fuera, ¿para qué quieres entrar al gobierno, no? Es como el mecanismo que se está empezando a utilizar. En Zaragoza también, ya lo hemos comentado en algún cafecito monoter, que ha habido alguna declaración apuntando y criticando a Natalia Chueca. Después le votan todo, ¿no? Pero bueno, que están estos movimientos y que, pues bueno, a priori Vox va a acabar seguramente, no sé si en los 3, pero en Huesca y Zaragoza tiene bastante pinta. Pues esto es Vox y el Partido Popular diciendo que sería fantástico que entraran. Así que este es el desierto de lo real en el que vivimos, Julián. Es así. Bueno, pues después de la comentadita de la actualidad, ¿nos traes alguna cosica, David? Sí, hombre, sí. ¿Cómo se iba a fallar yo? ¿Te acuerdas de que teníamos una radionovela, Julián? Sí. The Office Forestalia, exacto. Correcto. Pues traemos nuevos capítulos. Nos volvemos a meter en la cueva de la estafa, en los headquarters de la estafa renovable. La gente que te va a reventar el paisaje para literalmente llevar luz, para que ganen más dinero en Cataluña, el País Valenciano y el País Vasco, diciéndote que esto fija población, ¿vale? Pues nos vamos a meter en esa cueva porque, claro, como has comentado, esta semana han pasado cositas. A ver qué es lo que ha pasado en esa cueva. Era una mañana tranquila y plácida en los headquarters forestales cuando, de repente, todo hacía presagiar que el primer carajillo de la mañana no iba a sentar del todo bien. Guardia Civil y Fiscalía denuncian en el juzgado ilegalidades en las renovables diseñadas para paliar el apagón nuclear. El Ministerio Público y el Instituto Armado aprecian indicios de delitos ambientales y de prevaricación en la tramitación de 62 centrales eólicas y solares y 4 líneas eléctricas desplegadas por Teruel, Zaragoza y Huesca. ¿Cómo? ¿Pero esto qué es? Secretaría, que venga aquí Teruelano inmediatamente. Hola, señor Teruelano. ¿Reclama el presidente su presencia inmediatamente en su despacho? Vale, @, voy ahora mismo, @, Gracias, Teruelano. Pase. ¡Hombre! Teruelano, contigo quería yo hablar. ¿Qué es eso de que nos va a denunciar la Guardia Civil y la Fiscalía?
Pero, ¿cómo puede ser eso? @presi, @verdi. Eso es imposible. Si punto, coma, lo hacemos todo bien, según la ley. ¿Dónde has leído esto? Se debe tratar de punto, coma, de una fake @news, de esas, @presi. Pues no creo, Teruelano, porque aquí dice que va uno de esos cantonaristas de mierda a declarar y todo al juzgado de Huesca. Parece que va bastante en serio el asunto. ¿No decías que tenías todo esto controlado? ¿Que todo eran denuncias falsas como los de las mujeres? Me cago en la leche. Los no a todos. Deben de tener punto, coma, espacio a alguien de la fiscalía o Guardia Civil, comprado. Pero si el ministerio y el Colegui Lambán nos han dado los permisos y está todo correcto. Hasta el punto, coma, algunos pueblos están haciendo putos vinos, españoles para celebrarlo. Pues mira a ver, nos van a acabar enchironando. Con lo que yo amo al cuerpo de la Guardia Civil y me van a acabar enchironando como al Rodrigo Rato. No, por favor, Teruelano, no puedo pasar por eso. A ver, a ver, que creo que tengo una idea. Podríamos punto, coma, prometer luz gratis para la Guardia Civil y la fiscalía. Y así coma, punto, pararíamos las denuncias. Teruelano, que no son los del puto pueblo de esos de mierda de Teruel, que estamos hablando de la Guardia Civil. ¿Qué hacemos? Que no quiero acabar en el banquillo de los acusados. Oye, presi, verdi, no te preocupes. Y si les prometemos una línea de alta tensión que vaya de punto, coma, cuartel en otro cuartel, y así montamos una comunidad energética, coma, punto, espacio propia para la benemérita. Que eso ahora está muy de punto, coma, moda. Y así pueden sustituir a todos los guardias civiles por robots con inteligencia artificial, que es lo que punto se quiere hacer por otra parte. Hostia, Teruelano, qué gran idea. Así, además, nos cargamos todos los guardias civiles que nos quieren investigar. Serán todos robots y no podrán investigarnos más. ¡Sí! @presi, @verdi, por toda @patria. Venga, Teruelano, lo celebramos con unas pu. Y así, queridos monoters, es como los llantos y las tristezas ante las amenazas de denuncias desaparecieron y dieron paso al jolgorio y la celebración en The Office Forestalio. Es más, hasta el gobierno de Aragón les acabó dando un proyecto de los fondos Next Generation para esa red de alta tensión para reemplazar los guardias civiles por robots con inteligencia artificial. Y es que, después de Canal Roya, cualquier proyecto acaba siendo considerado como desarrollo económico y fijador de población. Y tras la radionovela más cutre y dicharachera del podcasting aragonés, pasamos a la sección que nos pone el corazón calentito en Moliendo Gordo, la entrevista. Y hoy tenemos el lujazo de tener en Radio Monotes a la dramaturga, graduada en Filología Hispánica por la Universidad de Zaragoza, turolense, y Premio Mutis de Teatro Emergente de Barcelona, en categoría de texto largo por su obra Ara, Ana Torres. Bienvenida, bienvenida, bien plegada, Ana, a los micros de Radio Monotes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy bien, nada, deseando conoceros, la verdad, ya tenía ganas, muchas gracias. Gracias a ti por aceptar la invitación y pasarte por Moliendo Gordo para hablarnos un poco de tu libro. Siempre arrancamos de la misma forma las entrevistas, Ana, para los que no te conozcan y los monotes més despistades de la vida que aún no te tengan situada. Cuéntanos quién es Ana Torres y cómo llega a dedicarse a eso del teatro y la dramaturgia. Pues bueno, yo empecé haciendo teatro de jovencica, de una manera pues por diversión, una manera amateur, pues un poco como la mayoría de los que acabamos aquí.
Después, pues como mucha gente, me fui a estudiar fuera de Teruel a los 18 años, me fui a Zaragoza y hice filología hispánica, pero bueno, como que me faltaba, me di cuenta de que necesitaba dedicarme a algo artístico o por lo menos intentarlo, ¿no? Y entonces pues me agarré los bártulos y acabé aquí en Valladolid estudiando la carrera de dirección y dramaturgia y dedicándome a la dramaturgia, por suerte, y aquí estoy, pues haciendo lo que me gusta y lo que puedo. Muy bien. Se comenta que donde te picó el gusanillo de las artes escénicas con 14 años fue en la Escuela T de Teatro de Teruel, que creo que es un poco de lo que estabas hablando. Uh-huh. Teruel es, permitámonos la expresión, muy teatrera. Ahí están las bodas de Isabel para demostrarlo, en un mundo donde cada vez más se desprecia el arte, el humanismo, por no entrar dentro de los estrictos parámetros de la rentabilidad capitalista. ¿Cómo de importantes son estas escuelas municipales de teatro para el impulso de la cultura y en concreto del sector del teatro? Bueno, claro, es que si no tienes una ocasión cuando eres adolescente o joven de conocer que algo existe, es muy improbable que te dediques a ello de mayor. Es que eso es una realidad, por eso se pelea para que las artes escénicas estén en los currículums educativos, en la enseñanza obligatoria, para que la música también entre, para que la literatura también entre, porque aunque nos pueda, a mí no, pero vamos, hay mucha gente que lo considera un saber inútil en el sentido práctico de la palabra, pero es muy difícil que tú de mayor, es muy difícil que no te pique un gusanillo al que no te has acercado nunca. Entonces está muy bien que existan este tipo de espacios para que, pues eso, cuando somos jóvenes, no solo, por ejemplo, en mi caso y en el de mucha gente también de mi edad, no solo para que lo practiquemos de manera amateur y por diversión y tal, sino también para que a lo mejor algún día nos dediquemos a ello. Y sobre todo en estos casos, el teatro es un muy buen lugar para conocer gente y conocer gente con la que al final acaba siendo afín, o por lo menos durante unos años de la vida. Y eso en unas etapas como puede ser la adolescencia, la infancia, la primera juventud es súper importante. Entonces, está muy bien que existan estas cosas. Ahora además sé que me consta, me suena porque lo sigo en redes de cerca, que además está viendo pues otras personas que conozco y que están también desarrollando sus clases en espacios artísticos que hay en Teruel, que es, pues, por ejemplo, como Sandra Dalda, como Elena Navarro, como Pablo Navarro, que sé que están también, además, ellas también se han formado fuera y que ahora están pues trayendo esa formación y importándola a Teruel, y eso me parece súper importante que se haga. Uh-huh. ¿Cómo te marcó a ti personalmente? Nos has comentado un poco antes, pero en particular, ¿cómo fue para ti, digamos, esos primeros años de contacto con el teatro? ¿Cómo te marcaron para que acabaras dedicándote a la dramaturgia? Bueno, ahí habría que hacer otro programa sobre eso, pero bueno, así por resumir, yo diría que, claro, hay personas pues que a lo mejor en esa etapa de la vida, ¿no? Como con 14 años, hay personas pues que nos damos cuenta que tenemos unas inquietudes que no son las de la mayoría, una manera de ser que pues no es la de la mayoría, y eso creo que le pasa a todo el mundo, o todo el mundo se siente así a los 14 años, o casi todo el mundo. Y bueno, pues es un espacio, ¿no? Al final conoces gente, si tienes suerte, con la que te puedes relacionar. Y luego, además, el teatro te brinda una herramienta de expresión emocional, si se hace bien y si se trabaja como es debido, pues te brinda una herramienta de expresión emocional que en esa etapa de la vida es muy importante tenerla, una vía de escape, quién sabe, y un lugar de ocio pues distinto al que se tiene a esas edades, que a veces es como que preocupa mucho, ¿no? Es que los jóvenes salen o que los jóvenes beben. Yo creo que vosotros tendréis más o menos mi edad y sabéis que hace 15 años en Teruel o te daban unas opciones de ocio que no fueran meterte al bar o te metías al bar desde muy joven. Entonces... Así hemos acabado nosotros. Pues eso. Bueno, que al final pues... era una manera de ocupar el ocio, de socializar, de crecer, y es lo que tiene que ser, ¿no? También ahora, pues, en la ESO hay una asignatura de artes escénicas, optativa, pero que, por lo menos donde yo conozco, se la cogen muchísimas chicas y muchísimos chicos, porque, efectivamente,
hay una necesidad de al menos esa otra vía de relación que nos brinda el teatro, ¿no? ¿Crees que, como ocurre un poco con el deporte, las escuelas del teatro de base son menospreciadas por las instituciones, aunque en realidad deberían ser mucho más cuidadas, protegidas e impulsadas? Pues sí, yo creo que, claro, vivimos en una época en la que nos gusta mucho lo inmediato, necesitamos ver cosas que tienen una rentabilidad inmediata, o que, pues eso, queremos llevar a los niños, a las niñas a inglés para que sepan mucho inglés cuando sean mayores y tengan más empleabilidad, o queremos llevarlos a, no sé, programación, robótica, este tipo de cosas que no digo que estén mal, y de hecho pues también hay que dedicarse a la docencia. Yo muchas veces me dedico a la docencia y me viene bien que existan estas cosas, ¿no? Pero claro, este tipo de escuelas municipales o bueno, otro tipo de espacios en los que también se desarrolla, más allá de las escuelas municipales, claro, ofrecen unos beneficios que se observan a largo plazo, por ejemplo, como es pues una facilidad para expresarse en público, para expresar emociones, unas herramientas incluso de reconocimiento y de codificación de emociones del otro, que en adolescencia y en infancia también es importante. Y claro, eso son cosas pues que por desgracia muchos padres y madres que viven a la carrera y que lo que quieren es que el niño o la niña saque buenas notas y tire para adelante, y bueno, que tampoco les culpo, pues al final lo ponen en segundo lugar sin querer muchas veces. Y también, claro, si no hay esa demanda o no se investiga si la hay o no se crea, pues claro, al final recibe menos ingresos, recibe menos ayuda por parte de las instituciones y pasa pues lo que pasa. Y luego también, claro, las artes escénicas también están rodeadas como de una serie de mitos y de estigmas que, bueno, pues supongo que juegan también ahí, ¿no? De mitos y de estigmas a ¿como cuáles? ¿A qué te refieres? Pues esta conversación, me refiero a las artes escénicas en general, no en el ámbito educativo, pero bueno, supongo que también afecta. Yo cuando hablo con gente que se dedica a lo mismo que yo, gente entre comillas del gremio, aunque al final, bueno, yo creo que el arte, y en ello incluye las artes escénicas, creo que por un lado hay que darle el valor que tiene y por otro desmitificarlo, fíjate. Es algo que pienso mucho, porque tiene un valor cotidiano, tiene un valor de canalizar y ayudarnos en nuestra salud física, mental, tiene un valor simbólico importante, y aunque lo queramos desdeñar, vivimos en una sociedad en la que lo simbólico tiene mucho peso, aunque nos guste decir que no. En la pandemia nos hubiéramos vuelto todos locos de no ser por las series, y en lo que se refiere al teatro, la presencialidad es algo que cada vez vamos a echar más de menos, es lo que yo creo. O sea, yo creo que al arte hay que darle el peso y la importancia que tiene en nuestra vida, pero al mismo tiempo pienso que hay que desmitificarlo. Es decir, no somos seres de luz, ni muchísimo menos, os lo puedo asegurar. No somos gente especial, todo el mundo es especial, es decir, no creo que tenga más de especial una persona que crea libros, poemas o baila o tal, que una persona que crea muebles, porque al fin y al cabo creo que los artistas tenemos que recordar que también somos artesanos, ¿no? Entonces yo creo que hay que desmitificar como esta idea glamurosa de estrellato, como de fama, una cosa como extraña, para poder darle el valor real que tienen las cosas. Y porque es una trampa un poco engañosa, a través de esta idea de es que los artistas son especiales, viven en otro mundo, al final nos la cuelan pues con un trabajo más precario, porque como te dedicas a lo que te gusta, como es vocacional, como lo haces por otras razones más allá del dinero, al final te acaban colando un trabajo precario, te acaban colando pues condiciones laborales pues que muchas veces son difíciles. Entonces creo que toda esta especie de maraña en la que nadamos los artistas, que nos queremos dedicar a ello, tampoco nos juega a favor cuando un niño o una niña de 15 años dice a sus padres, quiero hacer teatro. Y dicen, bueno. O sí, pero como hobby, tampoco te flipes, luego estudia algo que tenga salidas y no sé qué. No sé si me he explicado bien, igual eso sí. Te pasa lo mismo que a los científicos. Como sí. Es vocacional, pues venga a echar horas allí. Igual no tiene ese componente, digámosle... estáis más cargados del estigma de condiciones laborales peores, etcétera. Pues bueno, porque no se ponen a mirar las de la ciencia, que también
son cojonudas, ¿sabes? Entonces, sí, es una cosa muy parecida, la verdad. También, ahora que comentas un poco esto, ¿no? De desmitificar la profesión de la dramaturgia, ¿no? Digamos, o de los actores y las actrices, o de los artistas en general. Creo que también un poco la pregunta está planteada en ese sentido, ¿no? En el mundo del deporte, las instituciones, por ejemplo, en Aragón apoyan al Real Zaragoza, ¿no? Al equipo de fútbol de Zaragoza, ¿no? Y con el cine pasa igual, ¿no? Por ejemplo, o sea, se apoyan como los premios Goya, ¿no? Como cosas... O sea, cuando ya has llegado al top, que ahí llega un porcentaje muy, muy, muy bajo de la gente que se dedica, pero es lo visual, es lo que la gente dice, bueno, yo si soy actor, seré millonario y viajaré por todo el mundo haciendo películas en Hollywood, ¿no? Esa es la meta, y si no llegas ahí te frustras. Y además es la única razón por la que metes, es decir, yo me meto a teatro porque quiero ser actor o actriz de Hollywood, ¿no? Pero no como planteabas antes, ¿no? Es decir, todas las fases previas, que es donde se quedará el 99% de la gente que empieza a estudiar teatro, es pues aprender desde muy pequeño una serie de capacidades, de habilidades que son útiles a la hora de relacionarse socialmente, que son útiles en el desarrollo personal, que son sanas para la salud mental y física. Es decir, tiene una serie de enriquecimiento personal y a nivel social, seguramente, que no se pone en valor y que no se pone en valor porque las instituciones no lo están tampoco haciendo visible, como podría pasar con clubes de fútbol a nivel de barrio o de fútbol o de cualquier otro deporte, ¿no? Que se apoye el deporte no como una profesión de éxito, sino como una manera de fomentar la salud física, ¿no? Pues, por ejemplo, en la dramaturgia, igual que se fomente el teatro, no para llegar a tener actores y actrices o directoras y directores famosos o famosas, sino como una manera de desarrollo personal y de generar bienestar social. Sí, yo creo que también es que la mirada, cuando se invierte dinero en algo, se piensa en el fin, en lo que obtenemos, ¿no? En el fin, en lo que después se produce y se puede enseñar. Y no se invierte dinero pensando en el camino hasta llegar ahí. Y yo creo que es un poco lo mismo. O sea, es lo que tú estás diciendo, no se invierte pensando en el beneficio invisible, porque a lo mejor es invisible. Se invierte en que si a ti te han dado una beca, esperan que luego de esa beca a ti te den un premio Max y digan, mira, en el ayuntamiento, la chica, la turolense, que a veces sale eso, ¿no? En los medios, la turolense gana un premio nacional de no sé qué. Le dan una beca y con ese proyecto que hace con esa beca, después le dan un premio. Y entonces el político de la política o el gestor de turno se pone la medalla de fíjate, con esa beca que nosotros dimos, pues esta chica. Pero no han contado si yo crecí, si yo me entraron ganas de arrancarme el pelo durante ese proceso, si yo soy una déspota y trato fatal a las actrices y han salido de allí escapadas porque no teníamos suficientes horas de ensayo a lo mejor y no han podido cobrar con el dinero que nos han dado, ¿no? Entonces, claro, se programa, se piensa, se invierte, efectivamente se llama invertir y se invierte pensando en qué se va a sacar después. Entonces pasará con todos los ámbitos. Yo de deporte la verdad no tengo ni idea, no es mi campo, pero me imagino que funcionará en ese sentido similar. ¿No te ha llamado Emma Bug para hacerte una foto en el pleno? El otro día fue Miss Teruel o no sé qué. Pues no. Es que yo este año no me he presentado. No me venía bien de fecha. No me he presentado. Pero vamos, eso es algo que no me planteo. Quizá de esto que hablábamos, quizá un ejemplo muy paradigmático sean precisamente las bodas de Isabel, ¿no? Que el origen de la fiesta que conocemos como las bodas de Isabel, los medievales, que es como algo de lo que sentirse muy orgulloso de Teruel, surgió sin ningún tipo de apoyo institucional y ahora todo el mundo se quiere subir al carro, ¿no? Todo el mundo está ahí desde el principio y tanto que han intentado hacer la partida de Diego y no ha tenido, por lo que sea, el mismo éxito, ¿no? Es decir, las bodas de Isabel fue algo muy auténtico que yo creo que a todos los turolenses y a todas las turolenses nos hace muchísima ilusión. Quiero decir, yo hablo más de eso que de las vaquillas, por ejemplo. Yeah, claro. Y como festividad me parece una cosa muy muy especial y muy única, ¿no? Porque tiene una serie de capas, una serie de implicaciones que, no sé, que me maravillan, ¿no? Y me hacen sentirme muy orgulloso y me generan muchísima ilusión. Y, ¿no? Un poco hablando de esto que decíamos, que
hay muchísimos beneficios, incluso económicos, y que se ven después, pero que como no se preveían, nadie puso apoyo cuando hacía falta. Claro. A mí de las bodas es verdad que no es un mundo en el que yo haya entrado, porque, bueno, digamos que no es mi poética teatral, ¿no? No es el estilo que yo trabajo, pero sí que conozco gente que ha estado dentro, que ha estado muy cerca. Y efectivamente lo que más me gustaba, sobre todo en los primeros años, era ese montar la fiesta entre todos y por todos y para todos, para todas, que estaba interpretado por actores y actrices amateur, y creo que sigue siendo así, si no me equivoco, y que le ponían una carne en el asador y le ponían unas ganas y una fuerza y una implicación, ensayando hasta las tantas en la Plaza del Torico, pasando un frío tremendo, gente que no se dedica profesionalmente a ello y que no son profesionales, y siempre un Diego y una Isabel, que son personajes que transitan por bastante en 3 días y que se exponen a miles de personas, y yo siempre pienso, ole, que la gente esté dispuesta a hacer esto y que bien, la verdad, es como un tesorito, ¿no? Al final, y entiendo, pues, que, claro, por parte de las instituciones, después, pues, cuando algo funciona, precisamente si estamos hablando de la productividad y de la lógica de la productividad en estas cosas, pues cuando algo funciona querrán sacar del pozo toda el agua que puedan. Bueno. Pero bueno, yo ahí pues tampoco puedo decir mucho más, porque entiendo que no es decisión, desde luego, artística. Pero sí que me gusta mucho ver a gente que nunca se ha acercado al teatro, subirse a unas tablas y disfrutarlo. Exacto. ¿Crees que si las instituciones cuidaran y mimaran más las escuelas de teatro, harían más atractivo el teatro al público en general? Es decir, el público recibiría como con un valor más elevado el teatro. A mí me gustaría, y creo que está a punto de pasar, y no sé si tiene que ver con las instituciones, me parece que no, porque creo que se ha abierto o haya abierto, es que yo no vivo en Teruel, entonces me llegan las noticias como tarde y fragmentadas, y bueno, pues estas cosas que pasan, ¿no? Hay un espacio creativo que se llama Kenazgera o algo así, ¿verdad? Correcto. Creo que lo que echo de menos en cuanto a la oferta teatral, sobre todo, es que se incorporen poéticas contemporáneas al teatro que se hace en Teruel y que se aprende en Teruel. O sea, me parece maravilloso que se sigan haciendo las bodas de Isabel, creo que tiene muchísimo mérito y me encanta que se haga, pero me gusta que se estén incorporando, por eso nombraba a las compañeras que están iniciando su profesión de docente de teatro en este espacio. Me gusta mucho que se estén incorporando lenguajes, digamos, más contemporáneos que se acercan más un poco a lo que se está haciendo en otros sitios, o se está haciendo en otros países o en el resto de España, y que me gusta que estemos en ese sentido, pues no voy a decir avanzando porque no me gusta esa palabra, pero sí atreviéndonos a innovar y atreviéndonos a traer cosas. Y yo entiendo que más pronto que tarde, si como alumnos o alumnas de una escuela de teatro empezamos a conocer esos lenguajes teatrales que nunca hemos visto, pero que nos los acercan de una manera divertida o que nos interesan y constructiva, lo empezamos a experimentar, igual no tardando mucho lo podemos presenciar como espectadoras también. Y eso me gusta mucho y me interesa mucho, porque yo me especialicé en dramaturgias contemporáneas, ¿vale? Es un poco pues como este teatro que cuando la gente va a verlo piensa, uy, qué movida, no he entendido nada, pero me ha gustado, no lo sé, ¿no? Entonces es como, a veces una se siente un poco beduina intentando construir algo que sí que llegue, pero que no sea el lenguaje de siempre, porque para eso ya está HBO, ya está Netflix, y yo quiero construir otra cosa y que llegue a través de otras vías, pero bueno, también tiene que ser inteligible por el público, en fin. Existe un mito, un poco como mitos que os hablaba antes, existe el mito de que en los pueblos pequeños o en las zonas rurales o en los sitios con pocos habitantes los lenguajes contemporáneos no van a funcionar porque la gente es como más conservadora o no está acostumbrada o si no lo ha visto nunca no lo va a entender. Yo soy bastante crítica con ese discurso, no me gusta nada. Yo creo que precisamente hay que llevarlo todos los lenguajes a todas partes y que sea el público el que elija si le gusta o no, pero si siempre le llevamos lo mismo y el público no se acostumbra o está acostumbrado siempre a ver el mismo tipo de poéticas, pues claro que va a ser luego reacio a lo nuevo, pero como lo soy yo, cuando veo algo nuevo que no comprendo, ¿no? Y en ese sentido hay un ejemplo que siempre pongo en este caso, que es que yo cuando terminé
dramaturgia, cuando terminé la carrera, ahora ya 2 o 3 años, me dieron una beca o una residencia artística, que ahora salen las residencias artísticas de debajo de las piedras, salen en todas partes, para trabajar como dramaturga en un espacio en Faura, que es un pueblo pequeñito, que creo que no sé si tiene 2.000 habitantes, 3.000 habitantes, al lado de Sagunto, en el que se hace todos los años un festival de danza contemporánea, al que acuden artistas de danza contemporánea, artistas conceptuales de todo tipo, performers, de muchos sitios incluso del mundo, porque los chicos que lo gestionan son increíbles. Pere, Bodi y Alex Guerra son maravillosos, y es un festival de danza contemporánea que se hace en la Rodana. Bueno, pues el año que yo estuve se hizo en la Rodana, pero se hace en el pueblo y es maravilloso. El año que yo estuve allí, pues haciendo un poquito lo que supe, es maravilloso ver a las señoras de pueblo de toda la vida, valencianas, con su abanico porque era en verano, con la silla de tijera, observando una pieza de danza contemporánea y con una música bastante no convencional en el sentido como estaba compuesta, y claro, como es algo que se hace todos los años, no les sorprendió, y además tenían un gusto bastante crítico, bastante refinado en ese sentido. Claro. Ya se sacaban su silla de la calle y todos los años a su festival de danza contemporánea. Y ahora está yendo Paz Rojo, está yendo profesionales increíbles a nivel nacional e internacional a Faura, pero es porque los curadores del festival, Alex y Pere, bueno, imagínate, se lo han trabajado desde el principio, pico y pala, pero desmonta ese mito de que en las zonas rurales o en las zonas pequeñas los lenguajes contemporáneos no funcionan. Claro que funcionan, pero hay que intentarlo y hay que trabajarlo, ¿no? Me recuerda eso a un Matarraña Íntim, que también es una cosa... Exacto. Sí. Es un poco la idea esta de que los urbanitas son gente más culta y más formada, y muchos no han ido al teatro en su vida, ¿sabes? A lo mejor hay gente de Teruel que va más al Teatro de Madrid que tú un par de fines de semana al año. Sí, totalmente. Entonces, bueno, es un poco romper ese mito de que no sé, de que los urbanitas, quizá en el siglo XVII, la gente que vivía en Salamanca sí que tenía más acceso a la cultura, pero vamos, hoy en día es una cosa que... Y bueno, y habría que ver a qué cultura, y en fin, daría para un debate bastante extenso, pero bueno, claro, yo creo que viene un poco de ahí. Claro. Es verdad que, como te digo, sí que me gustaría que se importaran más lenguajes contemporáneos. A Teruel, por ejemplo, claro, que te voy a decir yo, pues yo quiero que se lleve lo que yo hago a Teruel, pues que te voy a decir, si le preguntas a otra persona, pues te dirá otra cosa. Pero sí que me gustaría, porque yo, pues a lo mejor ahora que ha arrancado el Festival de Otoño, o va a arrancar enseguida, bueno, que el Festival de Otoño en Madrid, ¿no? Que es como donde se acogen, igual que el GREC en Barcelona, pues las propuestas contemporáneas de este último año a nivel internacional, nacional, etc. Hay como un poco de todo. Y yo voy a ver cosas. Claro, aprovechas, ¿no? Vas allí, vas a ver todo lo que puedes. Pues si tiene algo nuevo Angélica Lidl, pues vas. Pues si tiene algo nuevo Papayono, pues vas. Porque también yo vivo en Valladolid, ¿no? Entonces, voy a ver todas esas cosas, y yo entiendo pues que no son propuestas que por tema logístico se puedan trasladar a Teruel, pero sí otras se podrían trasladar perfectamente. Pero de nuevo, y como os podéis imaginar, nos encontramos con el problema que implica trasladar una propuesta a Teruel, y el problema no es de público conceptual que no le vaya a gustar, el problema es que hay que pagar un alquiler de sala, hay que pagar un kilometraje, y Teruel está, como bien sabemos todos, todas, muy mal comunicado, y ninguna compañía se arriesga, y es muy difícil que lo haga, ninguna compañía se arriesga a hacer un bolo ahí sin saber, sin tener buen pronóstico de público, hacer un bolo a taquilla, que tampoco sé muy bien, no hay una programación permanente. Claro, a mí siempre me dicen, ¿y cuándo? Yo tengo ahora mismo una obra en gira, ¿no? Y me dicen, ¿y cuándo la traes a Teruel? Digo, ¿qué más quisiera yo? Si además es donde sé que más gente va a ir. Pero claro, tú piensas que el caché se calcula en función del kilometraje. Y la carretera Teruel-Madrid, pues ya la conocemos. Es que, ¿qué queréis que os diga? Pues milagros en una compañía pequeñita o en un proyecto pequeñito no podemos hacer, pero las grandes tampoco hacen un cálculo de gira en el que hay unos porcentajes en los que se puede arriesgar y en los que no. Entonces, a la hora de traer propuestas a Teruel, se dice que el problema es conceptual. El problema no es conceptual, el problema es logístico, como de todo lo demás. Sí, nosotros intentamos en su día llevar a Teruel a Facu Díaz. Sí. Hablamos con la representante y nos contestó
súper de buen rollo, súper amable, en plan, bueno, contadnos, decidnos qué sitios hay y tal. Solo había un sitio, costaba 3.000 pavos. El alquiler del sitio, luego aparte, claro, págale a este señor, que tendrá su caché también, y luego, como te salga un mal día y no vaya gente, o no tengas tino promocionándolo, pues palmas 5.000 euros así Así, de fly. fácilmente, De fly, totalmente, claro. como si nos sobrasen. Exacto. Entonces es complicado, o sea, sí que me gustaría, y claro que yo quiero lo mejor pues para el lugar donde he nacido, donde he crecido y he recibido mi primera formación, yo quiero llevar lo mejor y lo que más me gusta a mí, pero no es tan sencillo y el problema pues es el mismo que con todo lo demás. Bueno, entrando un poco ya en materia con Ara, con tu obra, que recordamos, has recibido el premio Mutis de Teatro Emergente de Barcelona, ahí es nada. El eje sobre el que pivota la obra es el desarraigo, con la despoblación como telón de fondo, causa-consecuencia de ese desarraigo. Ara, la protagonista principal, quizás sea el personaje que más nos interpela como generación, ¿no? Generacionalmente. Uh-huh. ¿Cuánto de ti hay en ese personaje? ¿Cuánto de ti hay en Ara? Pues fíjate que me preguntan esta pregunta y cada vez tengo una respuesta distinta. Ha sonado muy artista trasnochada, pero me voy a explicar mejor. Yo creo que hay, más que de mí en Ara, hay de mí en el texto, en la obra entera. Porque en realidad los que conocéis la obra o los que la vayan a conocer si escuchan este programa, pone, mira, sí está ahí, yo no sé dónde, creo que la tengo por ahí, pero no sé dónde tengo. Pone sobre la mesa un conflicto pues político, territorial, etcétera, pero también un conflicto interno. Y yo creo que los personajes de la obra se dan distintas voces a ese conflicto, que son las distintas voces que hay también dentro de mi cabeza o a mi alrededor. Y está lo que me gusta de un pueblo, lo que no me gusta, lo que echo de menos cuando estoy fuera, lo que echo de más cuando estoy allí, y la sensación de haberte ido y luego volver y que todo haya cambiado, pero en realidad todo siga igual. Yo creo que nos pasa a muchas que nos hemos ido, y no es que haya mucho de mí en el personaje, que también lo hay, porque obviamente cuando construyes un personaje, pues muchas veces hablas de lo que conoces, al menos yo intento hablar de lo que conozco porque es donde me siento más soltura. Y algunas características del personaje, pues obviamente quienes me conocen dicen, ay, mira, una niña con gafas, ¿en qué te has basado? Pero sí, creo que hay más de mí en toda la obra que solo en el personaje principal. ¿Dirías que la despoblación y sus consecuencias, desarraigo, una fuente de inspiración poco explorada por considerarse un sentimiento viejito, ya que no debe de haber espacio para estos sentimientos en seres modernos que deben vivir en tiempos líquidos, prácticamente sin vínculos y persiguiendo una utopía neoliberal de ser jefes de sí mismos? Yo creo que sí se explora. Yo sí que conozco mucha gente que lo explora, y hay mucho cine español que tiene vínculo con lo rural. Lo que pasa es que no sé si lo hemos explorado nuestra generación, porque no hay, y yo cada día lo enfrento, y no hay mucha gente de nuestra generación ya que siga en contacto con sus raíces rurales y que se dediquen al arte. Entonces sí que veo como muchísima gente de nuestra edad que escribe sobre sus abuelas. Por lo menos la obra que tengo yo ahora en gira va sobre mi abuela, pero me di cuenta al estrenarla de que hay muchísimas obras de gente millennial que habla de su abuela. Entonces sí que se puede rescatar un sentimiento de nostalgia, y muchas veces hablar de tu abuela al final te remite a un espacio, a un lugar que al final muchas veces es rural, ¿no? Está la novela que sacó este verano Cristina Armuña, que también es de Teruel, que es otra escritora de Teruel, que habéis hablado con ella, me parece. Sí, y también aborda el desarraigo, y también aborda esta sensación de irte y después volver. Y efectivamente, es que no hay muchas artistas de nuestra edad que sigan en relación con el pueblo, ¿no? Pero sí que hay un agujero emocional. Y a veces, pues para rellenarlo o para investigarlo, volvemos a casa y vemos qué pasa, ¿no? ¿Crees que en los últimos... bueno, esto lo hemos tratado en Radio Monotes en mayor o menor medida, o de una forma más directa o menos directa. ¿Crees que los últimos 15 años de crisis, ¿no? que
O sea, las generaciones que nos hemos estado comiendo estas crisis o esta crisis y estamos viendo que, que no hay futuro, ¿no? Que te tienes que ir a Madrid y que el estilo de vida es horrible. ¿Crees que están abriendo un poco los ojos y haciendo que quizá generaciones más jóvenes echen en falta o miren con más nostalgia el mundo rural, pese a que quizá no puedan vivir ahí por oferta laboral, pero que si tuvieran la oportunidad sí que intentarían volver, digamos, a sus raíces? Sí, algo de económico hay, porque siempre hay algo de económico en las razones que nos llevan a encontrar problemáticas, ¿no? Mira, me preguntaron, estuve en la Feria del Libro y a los de la editorial Mutis nos acabaron entrevistando en Radio Televisión Española, una entrevista cortita, leímos un poquito, y el hombre que me entrevistó me preguntó si como algo parecido a si yo tenía sentimiento de nostalgia por haberme ido, si tenía morriña, si tenía necesidad de volver, un poco como una cosa como bucólica, ¿no? Por decirlo así. Y yo le respondí, no sé si yo le respondí y le dije, bueno, lo primero de todo es que me hubiera gustado irme porque quería y no porque no tenía más remedio. Y eso es importante. Claro. Y eso se aborda también en la obra, ¿no? Hay razones para querer irte, porque uno puede querer irse del lugar donde ha nacido y es perfectamente legítimo y ya está. Pero me hubiera gustado que al menos tener la posibilidad de elegir, como la gente que vive en Zaragoza, que puede decidir si estudia en Zaragoza o estudia en Madrid o donde pueda, si su economía lo permite, ojo. Pero es que en Teruel no hubo esa posibilidad. O sea, todos los que, menos las carreras que sí hay, que son muy pocas, como ya sabemos, pues el resto es que existe este relato generalizado y además creo no se hace alusión a él explícitamente en el libro, que es que a los 18 años te vas. Si quieres estudiar, te vas. Y está como muy naturalizado. Y luego conozco a gente que es de ciudad, que se ha criado en una ciudad grande y sus vivencias son, en muchos casos, muy distintas a las mías, porque ellos han estado en casa de sus padres hasta los 25, hasta los 30, hasta los que sea. Pero es que yo a los 18 es que no voy a otro, o sea, no, en ningún momento me planteé lo contrario. Entonces sí que ahí está atravesado el conflicto por un problema económico territorial que es este, ¿no? A mí me hubiera gustado irme como elección y no como obligación, eso está claro. Y luego hay un componente emocional, que es como un poco el dibujo de la persona que no encaja en el lugar donde ha nacido y que necesita o cree que necesita irse a otra parte para quizá encontrar un lugar donde encajar. Claro, yo creo que esa pregunta te la hacían en cierta medida por Ana Iris, el fenómeno Ana Iris Simón y Feria, que da un poco la sensación de, como decías, ¿no? Escriben sobre su abuela, comentabas, pues da la sensación un poco de que behind the scenes, detrás del relato, hay como una especie de atadura a esto que Pedro Ballín dice, Ana de las Tejas Verdes, como rollo de intentar volver a un pasado que, como dices tú, vuelves al sitio, pero el sitio es distinto y las cosas son totalmente distintas. No sé si ves también en esta vuelta, digámosle, al campo o a la nostalgia o a este tipo de relatos, también una manera de colar pensamiento reaccionario de alguna manera. Es que es delicado. Una de las cosas que os comentaba antes, que pongo en Ara en la medida que se puede, porque al final es una obra con unos personajes y tiene que tener un principio y un final, y se acota en la medida que se puede, y yo también intentaba en el retrato de lo que es el pueblo al que vuelve Ara, poner lo que me gusta y lo que no, cuidado en general con idealizar un territorio peligroso, me parece peligroso. Cuidado con idealizar un pasado, también es peligroso. Y cuidado, evidentemente, con una ciudad y con un presente sucede lo mismo, ¿no? Entonces yo quería hacer un retrato, una cosa es que yo eche de menos a mi pueblo y a mi familia, y otra que sean perfectos o que quiera volver y me quiera quedar. Las emociones son complejas y las relaciones son complejas, y la política en ese sentido también debería comprender esa complejidad, ¿no? Una cosa es que nos gustaría reivindicar algunas cuestiones que tienen que ver con la gente que vive en la España vaciada, y otra que todo lo que sucede ahí nos guste y sea perfecto. Por ejemplo, hay alusión a través de un personaje que tiene una relación con los animales muy destructiva, ¿no? Que la gente le cae muy gracioso y otra gente está horrorizada según desde donde lo leen, y para mí era una manera
de mostrar lo que me horroriza absolutamente de algunos determinados ambientes rurales, ¿no? Y retratarlo ahí y decir, bueno, y algunos discursos de algunos personajes con los que no estoy de acuerdo y que también pertenecen a ese paisaje. Entonces, ahí hay que tener un poco de cuidado con no caer en la novela pastoril. Totalmente. Creo yo, ¿no? Sí, totalmente. Volviendo un poco a la obra, el ritmo de Ara es el ritmo de las tensiones relacionadas entre Ara y su madre, su abuela, su maestro, etcétera. Sin hacer spoilers, quizá la relación más representativa de las tensiones que recorre el vivir el desarraigo sea la de Ana con su madre. ¿Hay en todo proceso de desarraigo un pecado original del que, en general, no se desea hablar? Ostras, no me atrevo a hablar de todos los procesos de desarraigo porque no conozco todos, pero desde luego hay una ruptura siempre. Y esa ruptura inevitablemente generará dolor a alguien. Y aunque sea muy poquito, sea más, o según cómo se viva, ¿no? Pero es que para que haya desarraigo hay que arrancar las raíces de algún sitio y la propia imagen de arrancar las raíces de un sitio ya es dolorosa, ¿no? Solo de verla. Y es que es una ruptura que también forma parte de la construcción de la autonomía de una persona, ¿no? Del crecimiento, es inevitable y crecer siempre duele. Y en este caso, emanciparse lo que pasa es que duele más si se hace de una manera violenta. Pero siempre va a haber un momento de ruptura, ¿no? Antes hablábamos un poco también de esto, ¿no? Hablábamos de los últimos 15 años de crisis, ¿no? Y de cómo eso ha influido en quizá echar un poco la mirada atrás, ¿no? O quizá poder ver con otros ojos el mundo rural. ¿Es el desarraigo también un problema, por entrar un poco más en profundidad, por profundizar más, ¿es el desarraigo también un problema politizable en tanto que es atravesado por relaciones de poder económicas, laborales y sentimentales? Yo creo que sí, es politizable. Es decir, se puede politizar todo lo que se puede arreglar con decisiones institucionales. Es decir, no pueden arreglar con decisiones institucionales que yo me haya ido de casa y mi familia me eche de menos, pero se puede arreglar con decisiones institucionales que yo pueda volver más a menudo, por ejemplo, y que no me cueste un dineral y que no son 7 horas lo que tengo desde aquí hasta Teruel, ¿no? Eso estaría muy bien y a lo mejor, digamos que ese proceso natural de construcción de la autonomía o de la independencia de un hijo hacia sus padres, pues se puede hacer de manera violenta, lo que os comentaba antes, si se hace desde una elección y no desde una obligación. Entonces, claro que se puede politizar y de hecho yo cuando empecé a escribir esta obra, yo quería escribir un paisaje, algo como, no os voy a decir como un tipo amanece que no es poco, pero yo quería hacer una cosa muchísimo más ligera y al final me acabo llevando a lugares más densos y más dolorosos. Al final, cuando estás creando, pues te acabas sometiendo a donde la obra quiere ir y dices, pues mira, me someto y donde ella quiera ir iré. Pero mi intención era otra, yo quería retratar un paisaje, pero ¿cómo retratas un paisaje sin contar todas estas cosas, ¿no? Al final haces la foto, yo siempre lo expreso así, hago la foto y lo que sale es lo que sale, y ha salido esto, ¿no? Entonces, claro, yo lo escribí, empecé a escribir esta obra cuando todavía estaba en la escuela, ¿no? Como dentro de las asignaturas, etcétera. Y claro, aquí la problemática en Castilla sí que existe la problemática de la España vaciada, pero en Valladolid concretamente tampoco se presta mucha atención. Además, la mayoría del profesorado que tenía la escuela de aquí vive en Madrid o son de Madrid. Y entonces, claro, les resultaba un poco hasta exótico que yo utilizara estos lenguajes y hablara de estas cosas. Y entonces me sentía un poco beduina y me di cuenta de que, pues, por ahí precisamente había que tirar. Y que si estaba resultando tan exótico ese tema de conversación, por algo era. Claro, es que al final, incluso Valladolid, ¿no? Es un poco en Castilla. Castilla está muy, muy centralizada en todos los sentidos en Valladolid, ¿no? Y ha vaciado en ese sentido también, ha servido un poco de aspirador del resto de Castilla y León, sobre todo de León, ¿no? Que originariamente. Bueno, esto son otras historias. ¿Ha tenido quizá para ti, ahora que hablabas de eso, ¿no? ¿Ha tenido quizá para ti la redacción, la creación de la obra, algo de terapéutico en este sentido, algo incluso de catárquico, el poder, ¿no?
ponerlo negro sobre blanco quizá te ha llevado, lo que decías, ¿no? Te ha llevado a sitios que a lo mejor no habías pensado inicialmente. ¿Ha sido un proceso en alguna medida terapéutico para ti? Siempre lo es. Siempre, por lo menos para mí, siempre lo es. Porque es una manera de poner negro sobre blanco lo que tienes en el fondo y no te habías enfrentado todavía, por ejemplo, ¿no? A determinados problemas, determinadas casuísticas que tienes ahí y que hasta que no te sientas a escribir y dejas que vayan las teclas, no te das cuenta de que las tienes. Entonces las pones y obligas a unos actores a que las digan en voz alta y las ves desde fuera y dices, ¡ostras! Y entonces es como triple catarsis a lo largo de todo el proceso. Pero en lo que refiere a la escritura, por supuesto que sí, para mí cada obra que escribo es un capítulo de mi vida que cierro. Es como el final de un aprendizaje. Porque mientras estoy viviendo algo doloroso, no puedo o no me resulta fácil escribir sobre ese algo en ese momento porque es muy difícil ponerle palabras y que esas palabras sean inteligibles para otra persona y sean bonitas encima, se pueden decir, es muy difícil. Tiene que haber pasado un tiempo y tenemos que estar ya como un poco más curados de ese tema, ¿no? Entonces, para mí cada obra que cuando la termino de escribir y pongo el punto final, cerramos esa parte del libro y ya nos ponemos con el siguiente trauma a seguir explorándolo, ¿no? Pero sí, ha sido muy terapéutico, muy sanador, sobre todo porque cuando algo que para ti es doloroso se convierte en una obra artística que funciona, que a la gente le gusta y que te trae alegrías, pues al final has conseguido hacer de la necesidad virtud, ¿no? Y eso es una buena noticia. Pues sí. ¿Crees que lo que hablábamos antes, ¿no? El desarraigo es uno de los principales problemas políticos y sociales del momento, pero que solo, de momento al menos, nos atrevemos con él por medio de la literatura? Yo creo que la literatura a lo mejor es lo más inmediato, aunque parezca que no. Porque es mucho más fácil escribir algo que es como lo primero, para mí lo más natural. Y al menos lo más barato también. Y es verdad, luego si quieres hacer una película sobre el desarraigo, pues te enfrentas a unas condiciones de producción, a unas necesidades económicas, etc. Entonces a lo mejor hay personas intentando hacer cine sobre el desarraigo, y sé que lo hay, pero van a tardar más en salir que un libro, ¿no? Yo creo que también es por medio de la palabra, o de la palabra escrita, o en el teatro de la palabra también oral, también es un campo habitual de esta problemática, ¿eh? En el libro, en Ara, al final del libro hay un estudio sobre el propio, lo escribió Andrea González Toquero, que es filóloga y productora de teatro, y realiza un análisis sobre esto y remite pues a un estudio que hice yo con trabajo de la universidad, así que sobre el cine rural, sobre cómo se trataba el mundo rural desde el cine y con qué lenguajes, y resulta pues que es que ha sido relativamente fértil, es un campo fértil, porque al final las sociedades pequeñas, cerradas, se dan relaciones que nos pueden servir de metonimia para hablar de las relaciones de una familia o de las relaciones de un país, y bueno, al final pues para mucha gente es un campo fértil. Pertenecer o dejar de pertenecer a una comunidad se ve bastante reflejada, entre otras, en la relación que mantiene Ara con su abuela. Esa situación indeterminada que reporta el desarraigo de pertenecer y no pertenecer al mismo tiempo, ¿no? A un lugar tiene que ver con participar o no de los rituales de la comunidad que lo conforman. Pelar borraja, las fiestas del pueblo, la paella, por ejemplo, son elementos que ordenan, que protegen y que definen a una comunidad, pero que también generan exclusión. Ahí está la propia Ara y su relación lingüística con el maestro, y también Matachín, los raros y las raras, los rares, que también sufren un desarraigo interior, que antes también has dado algún toque a esto, ¿no? Dentro de los pueblos, y que también hay que asumir y afrontar, y que en muchos casos operan como reforzadores de la comunidad de la que son excluidos. ¿Esa era también una manera de abrir ese melón de la exclusión, del desarraigo interno dentro de los pueblos que cargan sobre sus espaldas les rares? Sí, es que hay una frase que es muy dolorosa, que se dice más de una vez en la obra, que es fuera de aquí encontraré mi sitio, ¿no? Esta no es mi patria. Y responden, y la otra tampoco lo va a ser.
hay una sensación de diferencia y de desarraigo que viene muchas veces de cómo uno es, que es muy difícil encontrar, que tú se la asocias, evidentemente, a tu primer lugar se lo asocias pues al sitio donde has nacido, a tu familia, pero después es doblemente doloroso cuando te vas a otro sitio y te das cuenta de que allí tampoco, y vas viajando por ahí, ¿no? Entonces yo conozco como varios casos, y muchas veces yo también me siento así, de haber viajado, de haber vivido en distintos sitios, de haberme relacionado con distintos grupos de gente, pero esa sensación de soledad nunca desaparece del todo, porque la sensación de desarraigo al final la llevas impresa por alguna razón que yo no puedo ahora mismo dibujar, pero la llevas impresa, ¿no? Sí que es verdad que todo lo que son comunidades es siempre ambivalente. Las comunidades, pues eso, son arraigo, muchas veces son sororidad, son tribus, son grupo, y muchas veces también son injustas por el mero funcionamiento de un grupo, ¿no? Y funcionan funcionan como masa, funcionan como rebaño y funcionan por exclusión con el que no pertenece a la masa muchas veces, ¿no? Entonces, ahí, claro, no es tan fácil como volver a casa y que todo esté bien, o volver a casa y perdonarte y ya sentirte dentro, porque de hecho, no voy a hacer spoiler, pero aunque es que yo no creo en los spoilers, pero siempre digo esto, pero aunque una se reconcilie con su lugar de origen, pues no significa que compre para siempre todo lo que tiene, ¿no? Entonces el problema es más profundo que entrar o no en una comunidad. Es que las comunidades por sí mismas, salvo que cuiden mucho eso, y aún así también soy escéptica con eso, con los grupos, por definición, si son grupos porque dejan gente fuera. Así es. ¿Crees que es el desarraigo también una cuestión de doble dirección? Es decir, que la comunidad rural también debe abrirse a aquellos que marcharon para enriquecerse y hacerse más amplia, siguiendo un poco con... Claro, de hecho hay un personaje en la obra que es el personaje que es crítico con los que vienen de la ciudad y vienen en verano a ensuciar, que dice ella, ¿no? Y le cabrea mucho. Y entonces yo llevé a Ara al instituto al donde yo estudié, al Instituto Francés de Aranda, la asignatura de artes escénicas, para hacer un taller allí. Y entonces yo recogía las preguntas de los alumnos y de las alumnas, que fue una experiencia divertidísima, se la recomiendo a cualquiera, la verdad. Porque te confronta con tu texto de unas maneras que tú no te habías imaginado y además es divertidísimo. Y me pregunta, o sea, de las preguntas que tenían apuntadas para hacerme era, ¿la vecina es facha? Porque, claro, habla mal de los catalanes, entonces, ¿será que es facha? Y yo pensaba, ostras, no está mal tirado, No está mal tirado, es la magia de los adolescentes, que disparan muy cerca de la diana ya. Y yo decía, pues yo no lo sé, no le he preguntado, no sé a quién vota, no me puedo hablar con ella. También pero podría, sí que sé que tiene... también podría votar a Javier Lambán, quiero decir, que tampoco el Aragón. No le he preguntado y tampoco me iba a meter en ese jardín en el instituto. Mejor. Pero me preguntaron, ¿es facha? Porque claro, y yo pensaba, claro, es perfectamente legítimo, en cierto sentido, criticar una forma de turismo y una forma de venir desde fuera imponiendo tus maneras de vivir, de actuar y de hacer turismo, y que muchas veces pasa, ¿no? En los pueblos que acogen a mucha gente en verano, en vacaciones y tal, y vienen pues los que vienen de ciudad a hacer la misma vida que hacen en ciudad aquí, y encima como que esperan de alguna manera que se adapte el entorno a ellos, y la crítica es perfectamente legítima para mí, al menos lo es. Claro, este personaje lo que pasa es que es un poco estereotipado y es un poco extremo en ese sentido, y le molestan muchas otras cosas además de eso, ¿no? Pero bueno, yo creo que la solución está un poco por escuchar. Y cuando vas a un sitio, todos cuando hacemos turismo o cuando volvemos a casa, tenemos que saber dónde vamos y escuchar y dejarnos escuchar y no imponer. Desde luego, cuando tú llegas, tu manera de vida, pues evidentemente sí llega. Y desde luego, pues también desde los lugares receptores, quizá, aunque sea entendible la crítica, permitir que la gente regrese, porque claro, una de las cosas que se dice también en la obra con este personaje es, si te quejas de que no hay nadie y luego te quejas cuando vienen, pues hija, no me contarás, ¿no? Todo te viene mal. Claro. Es que en el fondo lo que quieres es que no se vayan, todo lo demás te sabe mal. Efectivamente. Ara no es solo texto, teatro, sino que además también es
ilustración. De hecho, también turolense David Sancho ha sido el encargado de acompañar a Ara con sus ilustraciones. ¿Cómo de importante ha sido esta aportación? Ay, pues ha sido un viaje precioso, la verdad, porque es muy inusual, y esto quiero que se sepa, porque es muy inusual que los libros de teatro se publiquen ilustrados. No lo suele haber. No conozco muchas editoriales que lo hagan y no lo suele haber. Así que me venga a la mente Graviola, que es una editorial de textos de gente migrante, también publica textos ilustrados, pero no es nada habitual. Y menos todavía que te dejen elegir al ilustrador. Entonces me sentí muy afortunada porque evidentemente yo cuando me presenté al concurso no sabía que esto iba a ser así. Yo me presenté pues porque una se presentaba a cosas, ¿no? Pero sí, me dijeron, elige un ilustrador, y yo de seguida dije David Sancho. Tenía muchísimas ganas, conozco a David Sancho de toda la vida y tenía muchísimas ganas de trabajar con él porque me gusta mucho la mirada que tiene sobre las cosas. Y de hecho alguna vez para algún proyecto le había dicho, David, hazme un cartel, y los hacía tan bonitos que me daban ganas de que saliera el proyecto. Pero tenía muchas ganas, y además para mí era importante que fuera alguien de Teruel quien hiciera las ilustraciones, porque es que no hizo falta explicarle el texto, no hizo falta explicarle nada, entendió todo absolutamente a la primera y fue maravilloso la vía de comunicación que se abrió, que luego estuvimos ese verano haciendo videollamadas y él escogió las escenas que más le llamaron la atención. Y añadió, porque seguro que vosotros habéis fijado en eso, añadió como capas. Se cuenta una historia más o menos paralela a la que se cuenta en el texto, y eso yo tenía muchas ganas de que fuera así, porque muchas veces cuando se ilustra un libro se hace traducción a imagen a lo que se está contando en el texto, ¿no? Y yo sabía que David iba a dar un paso más allá, que siempre lo hace, y además tiene una mirada como muy tierna, que era un poco como lo que conjugaba con este libro, tierna, pero hablando de cosas que no tienen puta gracia, como dice un amigo mío. Y entonces fue un proceso muy bonito, porque también es como lo que me pasa siempre que confronto el texto con otra gente, es que en la mirada que te devuelven también encuentras cosas sobre tu texto que tú no te habías parado a pensar, ¿no? Y en esa historia gráfica, plástica que cuenta David a través de las ilustraciones, yo también vi cositas de mi texto que yo, pues, igual hace 3 años las había visto o las había puesto o no era consciente de que estaban. Entonces, ha sido muy bonito porque al final lo que vendemos y lo que llevamos es el objeto libro, y el objeto libro tiene cosas muy bonitas, como es lo de David, y va junto, para mí ya es indivisible. Claro, exacto, ¿no? Al final supongo que también es un poco mérito de dejar libertad creativa, en este caso al ilustrador, porque en muchas ocasiones el trabajo de ilustración de libros se puede llegar a encorsetar mucho, es decir, se le puede decir, mira, quiero que hagas esto, estas escenas, y no quiero que alteres nada, es decir, no quiero que aportes creatividad a la obra, quiero que simplemente dibujes, ¿no? Entonces supongo que es un poco eso de lo que hablas, ¿no? Que al final David ha tenido libertad creativa y en ese sentido habrá aportado, supongo que un poco su perspectiva también del desarraigo y de leer tu obra. Claro. En este sentido, ¿crees que las ilustraciones también pueden ser un gran acompañante que ayuden a interpretar los textos teatrales? Sí, desde luego. A ver, el teatro, el texto teatral nace con una reivindicación o con una voluntad también plástica. Es decir, el texto de teatro nace para ser puesto en escena encima de un escenario, con una música, con unas luces, con unos actores y actrices. Ya que no se ha hecho así, porque este texto al final se estrenó al final de mis estudios en plena pandemia y claro, pues vinieron las personas mínimas como para poder cerrar ese ciclo, y al final, ya que no tuvo esa puesta en escena y se convirtió en libro, es muy bonito que haya tenido finalmente esa salida plástica que le ha dado David. Y además es que, por lo que me decías, que hay gente que encarga trabajos de ilustración y les da menos libertad. A mí la editorial me dio libertad y yo le di a David libertad porque yo confiaba en David y confío en David como artista y como creador. Entonces yo sabía que es que se le iban a ocurrir cosas que a mí no, evidentemente, para eso hablamos de artista-artista, ¿no? Uh-huh. Y está muy bien porque muchas cosas que muchas veces que me preguntan cómo te imaginas la puesta en escena, pues claro, la ilustración de alguna manera se aproxima a cómo me imagino yo a nivel plástico esa puesta en escena, aunque no vaya
a poder ser igual, pero sí que se imagina una paleta de colores, sí que se imagina una caracterización de los personajes, unos ambientes. Y cómo he entendido yo el texto y cómo he entendido lo doméstico y todos esos espacios, ¿no? Entonces David le ha dado también esa salida y esa parte que tiene lo teatral, que no es novela ni poesía. Cambiando un poco de tercio, nosotros, como comentabas antes, ¿no? Justo arrancamos esta temporada con Cristina Armunia y su libro Un lugar seguro, escritas desde perspectivas, formatos, momentos y sujetos diferentes. Sí que parecen confluir ambas obras en tratar el tema de vivir y metabolizar el desarraigo, ¿no? Como comentábamos un poco antes. ¿Crees que ha llegado el momento de que el exilio turolense escriba su experiencia con el desarraigo y que sean precisamente mujeres las que alcen esa voz? Claro, es que eso lo hablé yo con ella, con Cristina, cuando estuve en la presentación del libro, y con Elena Navarro también lo he hablado, que también es escritora, y les he dicho, chicas, o sea, ¿qué estará pasando para que las mujeres que nos hemos ido de Teruel, precarias, escritoras, estemos hablando de lo mismo? Algo está pasando. Y no nos hemos puesto de acuerdo, ¿eh? Porque yo a Cris Armunia creo que no la conocía, si la conocía de vista, y a Elena hacía muchos años que no la veía. No nos hemos puesto de acuerdo. Algo está pasando, ¿no? Y lo estamos escribiendo nosotras, pero porque nos rompe por muchos lados. Ten en cuenta que Ara también es una historia de son 3 generaciones de mujeres, y también de alguna manera habla de cómo unas mujeres se transmiten a las otras X cosas, ¿no? Y determinadas cosas, y cómo esos lazos que se construyen pueden ser muy positivos, pero también pueden ser muy asfixiantes. Y en ellas y en otras escritoras estoy segura de que la experiencia como mujer también está reflejada, y también de alguna manera es indivisible de ese desarraigo, por lo menos en mi caso, porque pues eso es como en la familia que se dibuja en Ara, es una familia únicamente femenina, con unos lazos muy fuertes, para bien y para mal, que luego, cuanto más fuertes son, más difíciles son de romper, ¿no? Entonces, de alguna manera, todo está implicado, y en el caso de otros textos, pues evidentemente creo que pasa en Ara y pasa también en Un lugar seguro, que cuando te vas a la ciudad y todas las expectativas que tú tenías puestas en ese nuevo lugar, tanto a nivel social, emocional, como también laboral y económico, resulta que lo que se te había prometido no se cumple en absoluto, y que vives allí y vives precaria, y a ti te habían prometido una libertad, y no hablo de la de Ayuso, sino que nos fuimos ya antes de que Ayuso existiera, y te habían prometido que la gente iba a ser más abierta de mente, y no lo es. Te habían prometido que ibas a poder ir al teatro todas las semanas, y no puedes ir porque no te da la vida. Te habían prometido un poder realizarte profesionalmente y no lo has hecho. Pues ese desengaño te hace volver atrás y decir, bueno, ¿qué pasó? ¿Qué pasó aquí? Y un poco quizá es eso lo que pasa, ¿no? ¿Ves ahí una cierta corriente cultural que aporte una nueva dimensión a la cultura turolense? Oh, corriente cultural, pues ojalá. Me gustaría formar parte de una corriente cultural. Como la generación del 27, ¿no? Ostras, ya te digo, uy, qué fuerte. Pues sí, claro, quiero una corriente. A tope con esa idea, ¿eh? No se me había ocurrido, pero... Sí, hay una corriente cultural en auge. Sí. No me lo había planteado, la verdad. ¿Crees que han estado demasiado calladas esas voces por esa indeterminación de estar y no presentes en la comunidad? Claro, es que para poder hablar también tienes que atreverte a hablar. Y también para poder atreverte a hablar tiene que haber habido otros testimonios, tiene que haber una red detrás, tienes que también haber podido conformar una narrativa y un relato de lo que ha pasado para poder escribirlo, vaya. Y eso es algo también que yo creo que viene después de una serie de vivencias y viene con la edad, y que efectivamente viene pues cuando ya te has pegado un par de hostias, dicho así mal y pronto, ¿no? Y ves que otras también se lo han pegado, y entonces dices, bueno, me voy a atrever a hablar, que hasta ahora no me atrevía porque pensaba que era yo sola a la que le pasaba esto. Y bueno, ahora que somos una corriente cultural, pues entiendo que se producirá más. Va a ir claro, esto, a tope. dentro de 3 años,
Dentro de 3 años los premios Desarraigo a la mejor obra de teatro Que en Teruel. sea Radio Monotes la que origina esta corriente cultural. La bautice. Le Ay, dé ojalá, nombre. la verdad me encantaría, Secto. Luego nos llaman para presentar los premios. Yo me ofrezco. Estamos creando aquí haciendo un team building y un Exacto. coworking Es espectacular. que es importantísimo eso, Claro, Fue es que cabrón. Bueno, ya para ir finalizando, hemos tocado un poco antes este tema también. Ahora vamos a adentrarnos con fuerza para darle el colofón final a la entrevista. Una pregunta clásica de cierre en Radio Monotes. Incidimos en muchos programas en el mundo rural como un espacio de arraigo, identidad, tejedor de comunidades de cuidado y autosuficiencia colectiva ante el abandono del Estado frente a un mundo urbano que pivota sobre la inmigración, el desarraigo, el individualismo, la soledad, la inseguridad y el desorden neoliberal de la vida. Vemos en Ara también un reflejo de eso, de esta reivindicación con sus tensiones y conflictos, pero no hay que obviar para caer en una romantización que no conduce a ningún lado. Por eso te preguntamos, ¿puede el mundo rural recuperado desde este punto de vista, situando en el centro los cuidados, el arraigo, ser una alternativa civilizatoria frente a las crisis que se agolpan? Sí, hay una frase con sus tensiones y sus dificultades que, como digo, conviene también cuidar y arrojar una mirada ahí, no se nos olvide. Pero hay una frase en Ara que dice, somos 4 y nos cuidamos todos a todos. Cuando Ara dice, es que siento que todo el mundo me está mirando cuando llegas a un sitio pequeño, ¿no? Y sientes que todo el mundo te conoce y eso puede ser a veces opresivo. Pero dice, claro, es que es la manera de cuidarnos todos a todos, es preguntarnos qué tal estamos. Aunque eso implique también cotilleo y salseo, pero es la manera de construir algo ahí. Yo creo que también en esta mirada hacia las comunidades pequeñas también está una necesidad de parar y de que estemos todo el tiempo en las ciudades corriendo tanto y viendo tantas personas que se nos meten miles de personas en los ojos cada día cuando vamos a cruzar un paso de cebra, ¿no? Y también en esta mirada hacia atrás, hacia adelante, a las zonas rurales también está esa necesidad de que el ritmo sea más lento, de que nos cuidemos un poquito más, de saber cómo se llaman tus vecinos y poder cuidarlos y que te cuiden, que bueno, que quizá también parte de la solución esté ahí. Claro, a veces antes cuando comentabas esto lo estaba pensando, ¿no? A veces vamos a las grandes ciudades cuando somos jóvenes, ¿no? Pues adolescentes, pensando en el anonimato que nos va a otorgar la gran ciudad, pero la pérdida del anonimato o el no anonimato también va acompañado de una seguridad, ¿no? Y el anonimato de una inseguridad. Entonces, quizá conforme nos hacemos mayores, anhelamos un poco eso. Sí, es también esa pérdida, también ese anonimato también es soledad. Es que es una de las cosas que tampoco se nos puede olvidar. Yo cuando vuelvo a Teruel me dice la gente, ¿y no te da cosa que la gente te conozca por ahí por la calle? Digo, lo primero, no me conocen tanto, porque como voy poco, desde que me teñí de pelirroja, la gente no me conoce tanto. Pero bueno, lo primero es eso, y lo segundo es que sí, para mí es un alivio. Si necesito algo, si tengo un problema, sé que la vecina de al lado o la que vende la fruta abajo, no sé qué, me conoce de toda la vida, conoce a mi madre y me puede echar una mano. Claro. Y eso para mí es comunidad y es apoyo, que luego, pues claro, me di cuenta de que iba con esos esquemas a la ciudad, a otras ciudades donde he vivido, iba yo con esos esquemas y me pegaban unos hostias que para qué, porque yo intentaba buscar eso y no lo encontraba, ¿no? Entonces también hay que recuperar, para mí yo he hecho mucho de menos eso, y es de las cosas que más he hecho de menos de no vivir en Teruel, la verdad. Claro. Yo hice amistad con los vecinos de arriba hace unos años, que son ellas de Teruel y de Olva, y bueno, son una pareja muy, muy maja y nos llevamos súper bien. Y mi madre está mucho más tranquila de saber que siempre me pregunta, dice, ¿dónde están los vecinos esos? Digo, sí, aún están. Es que así, si te pasa cualquier cosa, te pueden ayudar. Es como, sí, mamá, no te preocupes. Sí, creo que te entiendo perfectamente con eso que acabas de contar, efectivamente. Sí. ¿Puede ser Ara una obra desde el que mirar con más optimismo ese futuro? Hombre, a mí me gustó acabarla de una manera tranquila y optimista, sí. En general, me gusta que las obras que escribo se cierren con la gente que haya llorado
y se haya reído y al final se queden en paz, por lo menos estas 2 últimas obras, ¿no? Y que precisamente por lo que os decía antes, porque para mí es un proceso de sanación que se acaba cuando se acaba la obra. Y sí que espero que sea una reconciliación. Yo escribí esta obra y la idea primigenia estaba ese paso doble del final, y para mí era una historia de amor entre una madre y una hija y una historia de perdón y de reconciliación. Entonces todo lo que sea reconciliación es optimista y ojalá se tiendan puentes, ¿no? Pues ya vamos con la última pregunta y la más importante, aunque también la hemos tocado un poco antes, pero bueno, ahora te vamos a poner un poco más contra las cuerdas. ¿Para cuándo Ara por los teatros turolenses o para cuándo Ana Torres por nuestros teatros? Pues bueno, Ara es una obra que no se está llevando a cabo, no se va a llevar a cabo escénicamente, porque como que se quedó ahí fosilizada como texto, y creo que como texto es algo muy hermoso a reivindicar, pero no estoy ahora mismo en proceso de ponerla en pie, ¿no? Ahora mismo estoy en proceso de crear una obra que aún le queda bastante para ser creada, y tengo ahora mismo una obra en gira que se llama Con lo que me gustan a mí las flores. Si hay gente escuchando este programa desde Madrid, que sepan que el 26 de noviembre estamos en la sala La Encina y que ya están a venta las entradas. Bueno, voy a aprovechar este momento para meter la cuña, que después de toda la turra que he dado, pues... Por supuesto. Y el 8 de diciembre en el Teatro Zorrilla en Valladolid. Y entonces, bueno, pues como ya sabéis, me encantaría, y de hecho yo lo sigo intentando y lo voy a seguir intentando, traer Con lo que me gustan a mí las flores a Aragón, al menos, porque si a lo mejor a Teruel no se puede, pues a Zaragoza, y que mi familia flete un autobús y vaya, no sé, algo así, o la gente que conozco de cuando vivía en Zaragoza, ¿no? Que intenten hacer algo, intentar acercarlo lo más posible, que al final es como la aldea de Asteris. Yo intento acercar las obras lo más posible a Teruel, pero creo que es más probable que vayamos a Valencia próximamente que a Teruel, por desgracia, y de verdad que me encantaría poder llevar la obra a Teruel, porque aunque esta hora siguiente ya no va sobre ser de Teruel, pues obviamente yo hago alusión todo el rato a que soy de Teruel, o sea, la gente ya me afea esa conducta, porque en mis relaciones sociales todo el rato estoy como este mito que se dice de los veganos, que todo el rato dicen que son veganos, pues yo soy de Teruel y siempre que puedo lo digo. Y entonces en las obras, pues de alguna manera siempre se hace referencia a que soy de Teruel y meto así alguna frasecilla para que se sepa, ¿no? Entonces, no solo por eso, sino porque es una obra muy personal y tengo muchas ganas de que la gente la vea en Teruel también, porque me dicen, oye, tú no eras dramaturga, ¿y para cuándo, no? ¿Para cuándo debemos de hacer algo, hija? Entonces, bueno, de verdad que me encantaría, pero mientras la logística nos lo ponga tan difícil, pues tardará. Pero yo no voy a dejar de intentarlo. Bueno, mensaje para Emma Bug, a ver si pone alguna facilidad para que se estrene la obra. Bueno, yo, si queréis, me presento a Miss Teruel, a lo mejor por ahí, pues aprovechando la promoción. Visto lo visto, igual es lo más factible. Si es la manera, a mí no me importa ese sacrificio, lo que pasa que, bueno, pues yo no soy una persona muy garbosa al andar, ya lo advierto, no sé si les va a gustar lo que van a ver. Bueno, lo importante es que al final llegue la obra a Teruel. Exacto. Sí, lo otro es la excusa. No hay que perder de vista el objetivo. Exacto. Bueno. Pues aquí se acabaría, Ana, el sufrimiento Monoter. Muchísimas gracias por venir a celebrar este arranque de la 5ª temporada Monoter. Esperamos que lo hayas pasado bien y que hayas estado a gusto. Sí, la verdad. Muchas gracias por esta charladita. Muchas gracias por invitarme y la verdad que me lo he pasado muy bien. Pues muchísimas gracias a ti y hasta pronto. Pero no se vayan, monotes, porque ahora llega uno de los momentos más esperados de la temporada. Llega el estreno de una de las secciones que harán las delicias de los más true crime de la Casa Monoter. Llega Ana con sus renovadas Les Veïnes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Ana? ¿Cuánto tiempo? Quina fortor tornar, Poca broma. Mira que les meues promeses de torn el dilluns o l'any que ve mai se complixen. És de veres. És de veres. Mai se complixen. Quan jo te diga o vaig a ser-me a algun lloc i li diga a la persona torna el dilluns, mai. Error. Mai. No te fíes. Ya quedaremos, ¿no? El dilluns t'escric. No, ahí soc més afectiva, ahí sí. Però en coses així no. L'autoescola encara me continua esperant.
Així que... El dilluns que mai arriba. El dilluns que mai arriba, el dilluns vinc. No, mi ciela, no va a pasar. Pues res, nova temporada, Nova que temporada. fortor. És com, damunten aprofite que és el mes de Halloween. Esto es Halloween. Jo m'agrada molt Halloween. Me encanta. Mira, duc un refrigerio. No, ¿dónde está mi cámara? Está ahí, Ahora pudido de ver, es que fort. ¿Dónde está mi cámara? No sé si se Publico ve. mi cámara. Ay, es que yo no soy influencer. Sí, no, no, eso. se Bueno, ve, es se ve. un goté de Starbucks. Starbucks no nos paga. Podría pagarnos. Bueno, podría pagar vos. Pues estamos en búsqueda de un patrocinador o una patrocinadora en algún momento, Bueno, no sé, o los varios. que sean, exacto. Tampoco te pongas límites tú solo. Nuestro objetivo de llevar a Facu Díaz continúa ahí. Yo creo que también a Ana Torres, que es la que acabamos de entrevistar, también nos podíamos poner ese objetivo. Claro, necesitamos dineros. Dinero llama dinero. Pues en este caso Starbucks, que han ido aposta a comprarme el gotet, pues podria pagar algo, pues podria patrocinar qualsevol cosa. Bueno, és mes de Halloween, mes de tot el món pegant-li voltes al Netflix, a l'HBO o a la plataforma que més amatingue sobre pel·lícules de por. I jo vinc amb la nova temporada de True Crimes de la Corona d'Aragó. The Crown of Aragon. Aragón, Corona d'Aragón, Crims. Crims, Corona Ese va a ser el d'Aragón. nombre de la sección de Ana. No sé. La selecció en realitat té molts noms. Sí que està el lema de les veïnes més fosques que mai, però no sé. Igual a cada volta que vinc dic un lema diferent. Com els crims. Cadascú té la seva xitxa. Aleshores, he pensat que jo cada volta que vinga farem un capítol. Això va ser com un llibre. Capítol 1, capítol 2, capítol 3 i així. Aleshores, avui és capítol 1 i anem a parlar d'un crim valencià. Anem a començar per des de casa meu. Per de ma casa. La casa tuya es que... Sí. Clar, des de ma casa. I anem a parlar del famós crim de Patrais. Así que enchufamos la música. Dale la intro. Venga. Rural, soc rural, món plural, fes-ho mirar, rural, va rular, soc rural, fes-ho viral, rural, com un destral, van de capi, van de tal, claro guapi, dime papi, pa fer pipi han de pagar, per contar i jo i la clica, en el bar de la tia xica, estem delicates en pica, cau de foc en la garita, tu xure per tijerita, ser rural està d'agüita, carajillo, llonganissa, deixa ja de Televisa, en un portal tira la vida. ¿Cómo la so de que nos veguem y estoy guayante? Hombre, porque brutal. El video podcast es lo que tiene. Videopodcast, El quina videopodcast, evolució. La evolució. Bueno, pues comencem i sempre que n'hi ha un crim fort al poble, al barri, a la ciutat on vius, sempre està la típica frase de xica, 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 què ha passat? Què ha passat? Comencem. Al barri de Patrais viu un jove matrimoni de novel·la. María Jesús Moreno, Maje a partir d'ara, que treballa d'infermera a l'hospital de la Casa de la Salut, i Antonio Navarro, que és enginyer en el Rovellar, en Requena. Es van casar un any abans, el 3 de setembre de 2016, a Novelda, al Santuari de Maria Magdalena. Home, tot novel·ler s'ha de casar allí perquè és com el lloc. Ell tenia molta vinculació amb el poble, molt forta, de fet tenia un mal nom que era el Caldós, perquè se veu que tots els de la família eren de... ¿Le pegaban al caldo? No, jo també ho vaig pensar, però no, és perquè era gent molt oberta. Aleshores el caràcter acompanyava, li deien el Caldós. Però Maje, per altra banda, venia d'una família molt religiosa i de costums molt tancades. Más demasiado abierto, demasiado cerrado, ¿no? Claro, empieza bien la historia, es comença ja calenteta de passió. Encara que treballava a Requena, ella anava i tornava tots els dies a València. Clar, a Maje el viure l'anonimat de la ciutat pues era un plus. Clar, vens de novel·la que tot el món te coneix des de que has nascut i vens a la ciutat i no te saben ni
ni el nom, pues és una meravella. Com a persona que ve d'un poble... bueno, vosaltres también... Bueno, no, vosotros sou de la ciutat. No, la típica, bueno... De la Capi. De la Capi, pero vosotros sou de la Capi. Una Capi que es un pueblo, quiero decir. Ya, pero hostia, más pueblo que capital. Sí que es un igual nos matan, Julián, pero... Yo lo has dicho tú todo, o sea. Vale, gracias. Gracias, mi gente. Bueno. Como Allende venceremos. Yo es que siempre he defendido un poco la figura de Teruel como la capital de provincia más pequeña de España, pero capital de provincia al fin y al cabo. Ironía, ¿no? Porque eres un poco chovis. Eres un poco chovinista, Teruel. Yo soy muy chovinista. O sea, tú no sabes. O sea, sería más chovinista que Chovín si hubiera nacido antes. ¡Chovina! Claro, bueno, esto lo cuento en otro momento, pero sí, todos lo sabéis, ¿no? Que la expresión viene de un político francés que se llama Chauvin. Yo como persona totalmente ajena al Monegrés no tenía ni idea, pero me lo apunté. Era un señor que cuando iba a los pueblos a hacer campaña decía que ese pueblo era el mejor pueblo de todos. Bueno. La mejor efectalar de mi pueblo. Entonces la expresión viene de ahí, ¿no? De que al final cada uno de su pueblo siempre... Home, clar, sempre està... La gent que quan celebra els quintos en els pobles sempre és el millor poble del món, però després en realitat són tots uns puteros. Caso cerrado. Caso cerrado. Hostia, pero el agua de la fuente es la mejor para los riñones. Ahora tengo que bajar el gain porque me pegas unas petardadas al micrófono. Yo. Es que yo proyecte molt la verdad. Ya, pero tens un micro davant. Bueno, el tema. Ara bé, què va passar? És 16 d'agost del 2017, barri de Patrais, València, i fa molta calor. Molta. Al carrer de Calamotxa, la policia rep una crida telefònica que... Calamotxa, uniendo reírnos, ¡Oh, es de veres! No había caído en eso, Calamotxa Nosotros también tenemos unos amigos. Estamos haciendo una de amigos, sobre todo uno que es locutor de radio de Calamotxa. Estamos haciendo... ¿Es de esta gent que fuma mentre parla y le tira el fum al micro? No, porque... No, pero es un tío que... Estaría bastante cómodo en una tertulia de los años 90. Hostia. Deportiva. ¿Vale? ¿Es de este programa que era el este? No me recuerdo. Bueno, da igual. De los ratones colorados. Efectivamente. Jesús Quintero, ¿no? Efectivamente. Vale. Bueno, perdona, Ana, que te hemos interrumpido. Calle de Calamotxa, 24 de agosto. M'he de tornar a sentar de que me va estar tallant cada 2 minuts i el meu toca ahí... Pues es lo que tiene venir a un podcast. Es el que te... Polla Vieja. Exacto. A un podcast feminista hecho por mujeres y no te pasará esto. És verdad, és de veres, mira. Igual és que el meu caràcter no pega per a tots els jocs i me tirarien. Sempre pensava que si me presentara a Gran Hermano m'expulsaria el propi programa. Sempre ho he pensat. Aproben estirando el chicle. Oh, les odie, estirando el chicle. Cultura de la cancel·lació. Jo sóc una persona a favor de la cultura de la cancel·lació. I estirando el chicle... Chapo, se la mereix. Jo vaig fer una cultura de cancel·lació i... Bueno, això és un altre calaix de merda. 16 d'agost, el carrer de Calamotxa, la policia rep una crida telefònica que ha aparegut un home mort a base de navallades en un garatge per un robatori. És Antonio Navarro, l'home de la Maje. 2 dies després es fa el soterrament a Novelda, tot el poble allí superapenat, la Maje fent un espectacle i de dolor, se va morrar a l'ataúd ahí, Antonio! Bueno, li va fer un discurs ahí en la missa d'amor apenada, bueno, en fi. La policia, per altra banda, està investigant el joc i veuen que n'hi ha algo raro, perquè el pany de les portes del garatge no estan forçades i s'ha sigut un robatori ahí com ha entrat ¿Qué ha pasado? Com ha entrat esa persona. A banda, Antonio estaba entre la pared y el morro del coche. Entonces el coche estaba aparcat cara a la pared y Antonio estaba allí, estava boca cap a dalt, estirat i, bueno, fet un formatge perquè li varen fotre... Bueno, tenia 6 ferides al pit,
però amb ganes. Perquè la persona el que feia és que era apunyava i tirava a traure el ganivet, però no podia. I allà enfonava. Per tant, ahir lo que li va fer... El va fotre. Total... Le dio fuerte. Que a banda de que el van trobar fet un formatge gruyère, tenia totes les seues coses damunt, o sea, la cartera, el mòbil, robatori, ¿Qué es esto? Eso había pasado, exacto. Clar, això no és un robatori. Comencen les entrevistes. La Majes comença a dir que Antonio era un controlador, que era un possessiu, que una amiga d'ella, Rocío, creu que fins i tot Antonio té una relació en altra persona, una companya del treball. Bueno, no obstant això, mentre li estan fent la declaració a Maje, la seva conducta no era la normal, diguem. O sigui, han matat el teu home a base de gabinetalls i Maje estava mirant l'Instagram. Estava fent la publicació de #patint. ¿Sabes? Está patint. Entonces, claro, es como un no sé ric, parece falso. Exacto. ¿Sabes? La amiga de Maje, Rocío, confirma tot això de que ella pensava que Antonio tenia una altra relació i a banda diu que Maje li mentia a Antonio. Inclús li agradava lo que és el bon comboi eròtic festiu. Com? És a dir, que s'anaven de festa i tots estos valors que varen donar, estos vots matrimonials en la on se van casar, que ja ho he perdut. Espera. Nuestra Senyora de algo. En la Mare de Déu de Novel. En el santuari se l'anaven a fer punyetes. Ahí Maje deia, estos vots són papers. Això no té valor. Total, que Maje tenia en aquell moment una relació en un xic, en José. Era publicista i que va durar fins i tot mesos després de l'assassinat d'Antonio. Una relació extramatrimonial. Una. Ja anem a contar perquè això és com la loteria. Tenia una relació en José, que era un publicista, que va durar fins a uns mesos després. Diversos dies abans de l'assassinat, Maje va enviar un missatge de WhatsApp al seu marit per dir-li que treballava la nit del 15 d'agost. Recordem que el dia 16 és quan el van trobar mort. Que treballava a l'hospital. Però no era veritat. On estava Maje? Estava en José, tinguent un comboi eròtic festiu. La nit anterior al crim, la jove va enviar un altre missatge per dir-li al seu marit que li havia preparat el sopar. I el missatge deia: Pucci, ja a l'hospital. Gaudeix d'esta empanada feta amb amor. Maje va mentir una altra volta. I què va fer? Mentre feia l'empanada va dir meitat pel Pucci i meitat per l'amant, per José. O sigui, li va deixar mitja empanada i la mitja empanada va dir pa sopar, pel post. Está muy bien, o sea... És muy precavida. Maje és una dona... Tot el món sap que després tens la guleta. La guleta, no? Ahí estàs tan bé que dius, anem a picar algo. Pues Maje diu, jo tinc l'empana. Exacto. Jo he fet una empana de pisto que està que te cagues. No fa només per l'amant, també fa pel marit. Home, clar, el marit com a base i després ja tot el que vinga. Després d'unes investigacions, Maje conta que mesos abans de casar-se tenia una altra relació amb Tomàs, fisioterapeuta. Ja van dos. Antonio va descobrir esta relació mitjançant un missatge de WhatsApp i la va perdonar. Mal. Todo mal. A banda, van trobar en una conversa de WhatsApp on Antonio li deia a Maje que tenien que parlar, que la relació estava un poc xelà, que no la veu igual, i que ja va deixar el caure en un missatge de WhatsApp que no li agradava que la seva parella sentimental li alcés la mà.
Això fa que, clar, pues els investigadors van descartar directament el robatori, òbviament, i a Tomàs. Claro. Ja se va posar la cosa un poc túrbia. Interfereix en el mòbil de la Mage. I allí què troben? Allí troben que Mage està superapenada, que està feta a pols, però que al mes es comença a anar-se'n de festa. Amigo. I es va dir amb una amiga, es va intercalar ahí unos buenos whatsappeos, digan que menuda movida la que nos montamos, que somos unas loquis, pero que la movida que tenía en Antonio no le agradaba. Ella le agradava la movida de tot el món menys la del seu marit. En aquest moment Mage va començar a mantenir una tensa lluita amb la família del seu marit, el de seu marit, per l'herència. Mage reclamava el pagament de 30.000 euros, una quantitat que ella assegurava haver aportat per la compra del pis on vivien, o sigui, allà al barri de Patrais, i la posterior reforma del pis, sospechós. La investigació en aquest moment s'estanca. I clar, com tenen el telèfon de la Mage, els policies estan ahí escoltant tota conversa que n'hi ha. I escolten una quidra telefònica de Mage amb Salva, que és un company del treball, parlant en clau sobre l'assassinat d'Antonio i de la relació que té amb José, el publicista. És a dir, que Salva, company de treball, sap de la relació que té amb José, el publicista aquell que li va fer la mitja empana. Ostras. Clar. Pero esto es un tercero nuevo, ¿no? Salva és el tercer. Vale. Queden en persona, diuen. Això n'hi ha que parar en persona. I clar, quan la policia estava darrere, allà que van. I veuen que Salva és un home més major que ella i que físicament no entra dins dels canos de bellesa que té Mage. Anem a deixar-ho ahí. No vaig a fer així body shaming. Jo vaig a deixar-ho ahí, que els canos de bellesa que té Mage, Salva no entrava. Pobre home. Salva, anem a parlar de Salva. Qui és Salva? Salva també treballava al Casa de Salut, ell era auxiliar d'infermeria, està casat i amb una filla. Ell tenia un altre telèfon on parlava amb Mage. I a la volta que Mage té una relació en José i en Salva. Ojo. Salva, bueno, no té una relació molt aixina, però sí. Però Salva, a pesar de que ell l'estimava i la volia per sobre, a pesar de que ella tinguera 50.000 abans, ell sempre li deia: tu no te preocupes, que el meu llit sempre estarà calent. Salva, juguete roto. Pobre xic. Seguramente. La relació que tenien ells era, pues això, mal. Mage feia amb ell el que ell volia, l'actitud d'ell era d'amant i a la volta de pare protector li feia recaus, molt xungo. Ella li diu, en una de les converses per telèfon, que la policia ja tenen el culpable, o sigui, que ja està tot apanyat. I Salva li diu: si estàs patint per mi, no pateixes. I clar, la Mage li diu: però la justícia per a què està? I la policia va dir: anem a veure, blanc i en botella. Sácamelo, dame más. Brutal. A tot això passa any nou, o sigui, passen els mesos i tornen a quedar per a parlar de la mort d'Antonio. De la mort, no de l'amor, de la mort. I lo que va passar, això és tremendo. Te sorprenderà. Clic. Perdona? Clic. Salva arriba al lloc on havien quedat, que justament era davant de la porta del treball. Arriba pronte, havien quedat a les 10:30 i Salva se presenta ja a les 10. Ell arriba a les 10, com a persona puntual que és, s'assenta al banc i se trau el mòbil per veure Twitter. I en aquest moment, què passa? Arriba Mage, aparca en el cotxe, Mage entra al treball i Salva què fa? Se n'aputxa al cotxe de la Mage i se'n va a netejar-lo. Què dius? ¿Perdona? What a time to be alive. ¿Perdona? Però és que després de netejar-li el cotxe se'n van a una cafeteria pues, per prendre el cafenet. Per això. Salva li feia recaus. Salva, pues el pobre xic era... Le pagaven cafès. Li pagaven cafès. Clar, ahí en aquesta conversa Mage es mostra molt preocupada per la situació i ell vinga a tranquil·litzar-la i, clar, algo també que la policia que estava allí també escoltant la conversa escolta que Salva i ella parlen de on li va, com li va tornar la clau del garatge i ja diuen, vale, pues ja està. Clar i ras, tot queda clar, es detenen.
I així ara pues, comença una fantasia. La fiesta. Detinguts. Es pregunten per separat que si van planificar la mort d'Antonio. I els dos diuen que sí. Mage conta que tenia una relació amb Salva des del 2015. Ell està molt enamorat d'ella i que ell volia que se separarà. I clar, Salva, o sea, ella volia separar-se, Salva li deia que no, que Antonio li ho posaria fàcil i que ell s'ocuparia. I així no va ser. Mage també va contar que a mi només tenia una relació sexual esporàdica i oral, d'ell cap a ella. I que a banda li donava fàstic. Vamos, el va utilitzar com el que més. Totalment. Salva va declarar que va ser l'autor, que era coneixedor del maltracte que rebia Mage, que era mentira, perquè Mage a tots els seus amants li deia que Antonio la maltratava psicològicament. Clar, la víctima, Claro, haciéndose la coartada. Clar, exacte. I que clar, que és pues això, que saben lo que li feia l'home i l'amor que li tenia, pues faria tot el possible. I clar, se n'anà, va comprar un ganivet i pam, 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 fins que es va cansar. Li és començar a entrar agujetes, se va tensar el muscle i va dir, pues ja està bé. Ja està bé que mañana tengo agujetas. De fet, quan arriba a casa un Aquarius. Un Aquarius y un plátano. Exacto. Para los agujetes. Yo creo que ya está bien por hoy. Ya está bien. El ciclo de hoy lo he cumplido. A ver qué digo el Xiaomi. Vale. Hecho. Bien. Las dominadas de hoy, check. Estupendo. Vale. De fet, li va enviar un mensaje a Mage dient-li, ya está hecho. Brutal, ya está hecho. Pues ya estaría. Pues ya está. Bona nit. Demà més. Bueno, comentar també que la dona de Salva no sabia res, la pobra dona dient que era un home molt servicial, no m'estranya, i clar, una volta entrar a la presó es va divorciar, i bé què va fer. Bueno, al treball, també parlant un poc de la relació que tenien Mage i Salva, compartien espai, mantenien una relació molt discreta, és com un amor furtiu adolescent, s'enviaven fins i tot cartes d'amor. O sigui, és que és hasta tierno. En una de les cartes intervingudes per la policia que li va remetre a ell, deia: et vaig veure, allà estaves, somrient, amb els ulls brillants, des del control d'infermeria de la tercera planta. M'agradava, m'atreia, el desitjava, la seva olor, la seva presència, el seu pèl caient, el seu gorret. Em trobe presumida quan em veig, coqueta. M'anima que vingues a la planta i vore-lo, i vore't. Passar pel meu costat. Que el degoter de Ringer està buit. Em diu, i jo penso, pues plégamelo tu i no te'n vagis. És que me sembla una fantasia. Poesia Lope de Vega. Que a la mateixa carta també descrivia pues, també la seva relació i deia: és la història d'amor més autèntica i apassionat que he viscut i la gent pugui escoltar. Aquesta carta és una declaració d'amor cap a tu. Et vull per sobre de qualsevol obstacle, de qualsevol inconvenient. Et vull perquè m'omplis de vida i et fas sentir la dona més important del món. La teua Mage, la teua bruixa, la teua lletja, però al cap i a la fi, teua. Quevedo, O sea, totalment. Una romàntica empedernida buscant assassins. Totalment. Clar, a aquestes cartetes Salva estava rendit. L'encant que desprenia Mage estava disposat a tot, faria qualsevol cosa. Hay un punto de adolescencia pero en gente adulta ahí que... A veure, sí, la forma de manipular a la gent, i més Salva, en este cas, que al pobre home li dius està ploguent fanals i s'ho creu, pues l'amor romàntic al dos cutre. Pues, ya, claro, pero como para objetivo de captar un asesino.
Claro. Es como la cara B de eso. O sea, es que es alucinante. Es tremendo el juego, Home, clar, la forma també de que ell faci tot el que ella vulga és a banda enamorant-lo a base de bé. Claro, pero con mecanismos de adolescente, ¿sabes? Notitas, cositas, poesía. Una notita así escondidillas. Claro, sí. Claro. En fin. Recordeu a Tomàs, el nom Tomàs, el que estava liat amb ella abans de la boda. Bueno, a Mage també li va muntar la pirula de que Antonio no vivia amb ella, que la maltratava i que damunt estava malalt de càncer. El dia abans de l'assassinat li va dir que estava a punt de faltar per la malaltia, que li quedava res. Estava muñeco. Estava ahí. Clar, Tomàs, quan va llegir en la premsa tot el que s'estava dient del cas, pues clar, va dir, hòstia, de la que m'estic lliurant. Pues se va presentar en la comissaria amb 700 fulles de converses de 2 anys de WhatsApp i Telegram. Loca, es va quedar la impressora amb tanta fulla per a imprimir. 700 fulles. Lo fort de tot és que en una de les converses ella li diu que clar, que no pot més amb el maltracte, que està farta, i clar, Tomàs en un moment de 1000 homes li diu, és que vaig i el mate, és que el mate, però clar, es tira darrere i diu, no dona, lo millor seria que el denunciares. I clar, Mage intenta rascar ahí, i va veure que Tomàs no li seguia el rollo i va fer next. Necesito claro. ¿Has visto el parque por el que has venido? Pues lo vas a volver a ver. Next. Con Tomàs la estrategia era picar en la masculinidad tóxica violenta. Clar, exacte. Ahí va caure, però Tomàs recula i va dir, espera, que a veure si acabe jo la presó. Bueno, una volta estaven en la presó preventiva, Mage no parava de rebre cartes de Salva. Pobre xic, enviant-li cartetes a la presó de Picassent, que clar, Mage mai contestava. A l'any d'estar tancat, i Salva fart de que no sabera res d'ella, la filla, perquè recordem que tenia una filla, li demana per favor que declare tot el que sap, vamos, que amiga date cuenta, li va fer. Te l'ha liado, no. Ell declara que arrel d'una conversa que van tindre, perquè uns companys d'Antonio van tindre un accident de tràfic i un d'ells va faltar. Entonces, clar, Mage li va dir, ay, ojalá habrá sigut Antonio. Així, ¿no? Un comentari... como el que va al bar. Ojalá habrá sigut Antonio. O el que baja al mercado. Tu el mataries? I clar, Salva li va dir, ¿cuán? Que si quiero o que si tengo. ¿Cuándo? ¿Cuán? Dime a quina altura he de votar que vote. Exacto. Li va donar la clau del garatge, la matrícula del cotxe, i van quedar un dia de juliol per a que ell entrara i el matara. No va poder ser perquè justament ese dia Antonio va trobar joc al carrer i va dir, pues no el clave. Mage enviant-li mensatges de aparca-lo dins, que fa molta calor, que bla bla bla, i ell diuen que no, que he trobat davant de casa, i clar. Que no caigo en tu trampa. Li va dir a Salva, mira, este no va entrar, ho deixem per l'altre dia. Salva en aquest moment es va aliviar, va dir, hòstia, més mal. I van quedar que quan ell tornava de les seues vacances d'agost ho farien. Primer, a veure, això són prioritats. Està... Claro. Les vacances laborals, perquè si les perds igual no les recuperes. Te vas a la presó sin gastar las vacaciones. I després, clar, està les vacances laborals i després els assassinats. I després ja, pues, ja tot el que vinga. Les cures personals, el col·lectiu, el moviment, el que vulguis, però les prioridades. Vacances, assassinats i la militància. Així anava la vida. Total, pues així va ser. El dia 16 el va matar. El 30 d'octubre del 2020, ja estava en pandèmia, Salva i Mage van ser culpables per la mort d'Antonio. Salva va ser culpable,
va ser declarada culpable a 17 anys de presó per haver col·laborat amb la justícia per tot el que va declarar, i Maje a 22 anys de presó per el grau de ser parient i de més. Ara, que ha passat el temps i que és de Maje, i així m'ha dut la sorpresita. Maje va estar tancada a Picassent, on també va tindre molt de comboi eròtic festiu, s'ho va passar bé. Es va filtrar a la premsa que va tindre relació dins de la presó i, sorpresa, sorpresa, es va quedar embarassada. Brutal. El pare de la criatura, pues una perla ben bonica també, es diu David, sorpresa. Es que abundamos, rey de reyes, claro, es que al final... En 2008 va ser acusat com a coautor de l'assassinat per una disputa de drogues d'un jove que va aparèixer apunyalat i enfonsat al riu Xúquer amb una bombona de butano lligada als peus. Claro, en 2012... ¿Cómo? ¿Puedes repetir lo último? Va ser apunyalat i enfonsat al riu Xúquer amb una bombona de butano lligada als peus. Hostia, esto se lo hacían a los desaparecidos en Argentina, no con pues bombonas de butano. Igual es que David un día va a decir, me levantó a las 3 del matí, no pude dormir, me he fet un café a las 6 de la vesprada. ¿Cómo matar Argentina? Lo buscaron en Google. Lo buscaron en Google. Hòstia puta. Brutal, clar, el 2012, 4 anys després, el tribunal el va condenar a 15 anys de presó que està a punt de complir. De fet, en la notícia que ho he trobat, posava que ja està gaudint del tercer grau, ja estarà a punt d'eixir, i si no ha eixit ja, segurament. Joder. Llavors, Maje fou traslladada a Fontcalent, a la presó d'Alacant, ja que allí es troba la unitat de mares d'Irene Villa. Irene Villa, ¿qué es? Irene Villa encima de un caballo. ¿Un centauro? ¿En serio le han puesto a una brutal? ¿En serio le han puesto a una unidad de la cárcel el nombre de mares? De mares. ¿Irene Villa? ¿Irene Villa? Sí. Soc fan. Insuperable. El Estado español es insuperable, imparable, de verdad. Brutal, eh? No deja de sorprenderme. Brutal. A tot això, la unitat de mares és un lloc lluminós, amb el terra de cautxo, té tobogan, li falta un tobogan, té un xicot de columpio i fins i tot un arbre. Sembla més una llar de menors que un centre annex a Fontcalent, on les preses poden conviure amb els seus fills fins als 3 anys, que és el que marca la llei. Després, el xiquet haurà de quedar-se baix les cures des famílies propers. Per això se va traslladar a Maje a Alacant, a la presó de Fontcalent, perquè està a 23 quilòmetres de Novelda, on està tota la família de Maje en el cas de que el pare no es faci càrrec del menor, que no m'estranyaria que no se farà càrrec, i l'abuela de Maje està ja comprant bolquers. Està en Wallapop mirant cunes de lloguer, ahí a baratete. Y que no se haga cargo el padre, porque de la criatura. Claro. Si se fa càrrec el pare, pues mira, al Mariano Rivera. Al centre de menors, así el círculo que no cesa. De Godella. I ja està, a dia d'avui, pues, crec que ha tingut ja el xiquet i ja està. I està ahí en Irene Villa contant-li xistes d'Irene Villa per a dormir. Hostia, molaría que estuviera Irene Villa de verdad, ¿sabes? Un busto. En contra de Rey, Irene Villa. Contra todo pronóstico, creo que me cae bastante bien porque sus chistes se los suele tomar a bien. Bueno, ya claro. Pues ya, porque vamos, un arsenal. Ara, per acabar ja. Bueno, pues el cas sí que és de veres que seguint una fantasia de cas, perquè això és una fantasia de cas de manipulació als amants, de buscar a veure qui me mata l'amant o no, en fi. Brutal. Va suposar una expectació mediàtica prou gran. Va ser un triangle amorós, un crim passional, la morbositat, la sal de la vida... Cosa que realment, si ho pensem, no passa si l'autor del crim és un home cis heteronormatiu. Totalment. Però a Maje lo que es va fer és, lo que li va passar és que se li va fer un judici moral i sexual amb els mitjans de comunicació que tela, perquè només va entrar a la presó, o sea, només n'hi havia notícies de pues, agitat en este home, que no sé què, la seva conducta. De fet, trobes notícies de Maje i entonces diu que era una coqueta, que li agradava molt la festa...
Sí, machismo Hay un poquito de machismo en tu periodismo. De fet, és molt semblant al que li va passar a Rosa Peral del cas de la Guàrdia Urbana, que en comptes de fer la culpable per l'assassinat, les fan culpables per la vida sexual que tenen. Claro. O sea, en fi. Total, de Salva, pues de Salva ningú diu res, el pobre. De Salva, que tinguera un amant estava en casa perquè la banda Claro. tenia la relació des de feia 3 anys. 3 anys! O sea, posant-li les banyes a la dona. I només se diu d'ell que era un bobot que li netejava el cotxe i que li comprava el pa. I ja està. O sea, Claro, és se que le és criminaliza, brutal. claro, totalmente. Quan Salva va ser el que al final se va deixar per a matar al... Hay un poco de periodismo en tu machismo. Un poquito. Total, en fi, que l'únic que puc dir d'això és que, per favor, si esteu clavats en una relació de merda, deixeu. Que la vida no està per a patir, i més per una persona que a la fi només t'aporta disgustos. Jo vaig a dir una frase de la Fúmiga. Si la Fúmiga té molt de hate en Twitter últimament. Qué viaje Qué viaje este de la Fúmiga. La Fúmiga diu una cançó: qui més t'estima no farà plorar, te traurà una festa, te durà una festa i et traurà a ballar. Si això no passa, amigues, next. O si no, mateu-la. Mateu a la persona i me doneu de què parlar. Una festa. I ja està. I bueno, ara... I després, 2 whiskies. ¡Dos whisky! Ah, Elvira. Elvira. Dona. Ara bé, doncs ja està. El mes vinent, el mes que ve, més. He de mirar quins casos aragonesos, tinc ahí una llisteta. Reclamo a la població que escolta este podcast que si conegueu algun cas que vos agrada que el conte, m'enviu un DM. Jo agraïdíssima de la vida. Ahora de enviar el DM, Ana. @les veïnes monotes, que me l'apunto a ti tot. Molt bé. Contestar, claro. Una dona molt aplicada. Aplicada. Viene con los deberes hechos. Sí, s'intenta. I ja està, i poc més. El capítol d'avui el donem com tancat. Rural, soc rural, món plural, fes-ho mirar, rural, va rular, soc rural, fes-ho viral, rural, com un destral, van de capi, van de tal, claro guapi, dime papi, pa fer pipi han de pagar, per contar i jo i la clica, en el bar de la tia xica, estem delicates en pica, cau de foc en la garita, tu xure per tijerita, ser rural està d'agüita, carajillo, llonganissa, deixa ja de Televisa, en un portal tiran la bilis. No sé si habéis dado cuenta, pero que esta canción sale una destral. Ya, yo me acuerdo de la contera. Mira que... ¿El qué? Una destral hacha para los monoters con nivel A0 de... Acaba una sección tan trágica con este ritmazo. Exacto. Pues es la bueno, de pues la vida. Exacto, la vida. La vida. Pasa la brida. Pues ahora sí que sí, cerramos esta entrega número 3 de Moliendo Gordo con Ana y sus Crims by Les Veïnes, que prometen una quinta temporada monoter bien interesante y espeluznante a partes iguales. Y recuerden, como siempre, que nos pueden escuchar en iVoox, Spotify y YouTube, que ahora también estamos en Twitch lunes, miércoles y viernes de 7 a 9 con nuestros cafecicos monoters, donde repasamos la actualidad todas las semanas y que además pueden apoyarnos económicamente haciéndose monoters en Patreon, donde además de darnos unas monedicas para sostener esto, podrán acceder a contenido en exclusiva, adelantos de programas, merchandising exclusivo, fiestas monoteras y muchísimas cositas más. Con esto nos despedimos hoy desde Radio Monotes, el podcast de política turolense y aragonesa que nadie se atrevía a hacer. Nos vemos la semana que viene. ¡A plantar fuerte! Solo soy un alma en pena que se enfada y que se quema. No puedo cambiar las cosas y esa es mi condena. Sin cadenas a la vista, con el corazón de arena. Solo es un montón de polvo que el viento siempre se lleva. No sé cuál es mi sitio, mi casa parece ajena. No hagas caso, me repito, esta mierda es pasajera. Miro las fotos, recuerdo distorsionada cuando era niña y caminaba de las faldas de la mama. Qué tiempo tan feliz, qué tiempo tan feliz. Quien pudiera volver allí, volver allí, volver allí, volver allí. Ah.